a todas y a todos. Buenas tardes, buenas noches, donde nos estén viendo. Hoy tenemos en el Seminario de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho Luis Villarborda, en el segundo ciclo de este año 2025, la cuarta sesión a cargo de Alejandro Nava Tovar, quien nos hablará sobre su ponencia por título: Si criticas las injusticias locales y globales, ¿cómo eres tan relativista? Una defensa de la tesis del universalismo. Alejandro Nava, quien estamos muy contentos de tenerlo acá y muchas gracias por aceptar esta invitación, es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Azcapotzalco. Es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana de difícil, Alejandro. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Iztapalapa. Así es. La Universidad de Iztapalapa, durante sus estudios doctorales, hizo una instancia de investigación en la Universidad de Kiel, Alemania, bajo la dirección de Robert Alexi, con una beca del Departamento de Intercambio Académico de Alemania. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha publicado diversos artículos y ensayos sobre filosofía, derecho y criminología en alemán, inglés y portugués, también en italiano. También ha dado conferencias presenciales sobre estos temas en universidades de Alemania, Brasil, Cuba, Ecuador, Italia y Suiza. Y ojalá prontamente por acá en Colombia, Alejandro. Entre sus publicaciones destacan la institucionalización de la razón, la filosofía del derecho de Robert Alexi del año 2015. Es traductor de la filosofía del derecho de Gustav Radbruch de Stanley Paulson del 2019. Otro libro de Alejandro, La argumentación jurídica del 2020. El populismo punitivo, crítica al discurso penal moderno del 2021. Derecho, argumentación y ponderación, ensayos en honor a Robert Alexi, coeditado con Gonzalo Villas Rosas, Claudia Toledo y Arnulfo Mateos, que es un libro que está publicado en nuestra serie Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho. Filosofía política de la pena, una lectura acerca de los fundamentos filosóficos de la pena estatal, el 2023. La filosofía del derecho de Hegel, sentidos, problemas y perspectivas, del 2024, editado con Gustavo Leiva. Y populismo punitivo, crítica al discurso penal, del 2024, que es la traducción de su libro El populismo punitivo. Entonces, Alejandro, muchas gracias de nuevo por estar acá. Pues tienes la palabra. Muchas gracias, Diego. Oscar, saludos a la compañera, compañero. Muchas gracias. Acá Para mí es un honor. te presento Jorge Ah, Jorge. Restrepo, que es el director del Centro de Investigación Filosofía del Derecho, y Omaira, que es asistente Omaira Bejarano, que es asistente de investigación. Y acá Ay, pues estamos, muchas gracias, todos que están Jorge. conectados. Mayra, buenos días. ¿Cómo Sí, están? digo, nos faltó presentarnos, cuando todo fue muy abrupto, pero muchas gracias, Diego, por la invitación. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Quisiera agradecer de nueva cuenta a Oscar, a quien estoy viendo por acá, eh, a, a Jorge, a Diego, Mayra, por la invitación. Para mí es un honor estar en este seminario. Yo después de terminar la carrera en Derecho, eh, me fui a estudiar filosofía. Y fue algo ahí muy curioso que me pasó cuando estudié filosofía, porque cuando estudié filosofía, eh, encontré en la biblioteca de filosofía de la Universidad de Iztapalapa libros de la Universidad Externado de Colombia. Yo intenté escapar del derecho, me quise más refugiar en el idealismo alemán y me reencontré con varios libros de la Externado de Colombia, sobre todo traducciones de Luis Villar Borda. Creo que el primer librito que tuve de Alexi fue el primer número de Teoría del Discurso de Derechos Humanos del Externado de Colombia y otro tipo de textos, los intereses que en ese momento tenía por estudiar temas relativos, por ejemplo, a Carl Schmitt, por ejemplo, mientras hacía mis tareas en filosofía política, trabajos de muy diversa naturaleza de filosofía del derecho me llevaron a ver la impresionante cantidad de traducciones de muy alta calidad que hizo Luis Villar Borda. Y en ese sentido, pues estar en un seminario que lleva su nombre es un honor. En ese sentido, hoy voy a presentar un trabajo que
Está por incluirse en una obra sobre derechos humanos editada por Arnulfo Daniel Mateos, Martin Borowski y Feng Wei de China. Eh, no sé por qué en los últimos años me ha dado por polemizar en algunos temas, por ejemplo, los temas de populismo que Oscar ya me escuchó, ¿no? Sobre moralismo, redes sociales, cultura de la cancelación, este mundo lleno de moralistas, ¿no? Y canceladores. Y el día de hoy quisiera presentar este trabajo que escribí sobre esta crítica a ciertas posturas relativistas. Esta ponencia la titulé Si estás en contra de las injusticias, ¿por qué eres tan relativista? Una justificación universalista de los derechos humanos. Esto, como ya lo habrán visto, es un juego de palabras que tomé de un trabajo de Cohen, que es una crítica famosísima a Rawls. Y bueno, comienzo. Los derechos humanos se dice que son universales. Sin embargo, el universalismo de los derechos humanos está siendo criticado actualmente de una manera que amenaza con socavar su naturaleza y alcance. Me refiero, con ese tipo de críticas, a aquellas que afirman que el fundamento universalista de los derechos humanos no es tal, sino una mera fachada de un significante europeo particular. Si esto es así, entonces el universalismo moral fracasa y tendrá que ser sustituido por una mera visión particularista situada de los derechos humanos. Pero si solo se pueden justificar visiones particularistas de los derechos humanos, ¿desde qué perspectiva se pueden criticar las injusticias locales y globales? En esta ponencia pretendo argumentar que incluso los defensores del relativismo cultural y moral, si se toman en serio sus afirmaciones, no tienen remedio más que defender ciertos mínimos morales universales mínimos, lo que los llevaría a defender un núcleo mínimo de derechos humanos. Así surge esta justificación mínima de los derechos humanos. Comienzo con una introducción. Aparentemente, la universalidad de los derechos humanos ha triunfado en la esfera pública. La modernidad ha consagrado ciertos principios como universales y vinculantes para los estados modernos. Los estados, los derechos humanos, en palabras de Costa Ducinas, se proclaman como la creación más noble de nuestra filosofía y derecho y como la mejor prueba de las aspiraciones universales de nuestra modernidad, que tuvo que esperar a nuestra cultura global postmoderna para obtener el reconocimiento que merecía. Si bien no es fácil responder a la pregunta sobre la validez universal de los derechos humanos, es un hecho que todos los invocan ante las injusticias graves. Así, podría promulgarse la universalidad de los derechos humanos en la esfera pública. Esto daría lugar incluso a un discurso triunfalista sobre la naturaleza y la importancia de los derechos humanos. Pero, como siempre, diría Neil McCormick, el diablo está en los detalles. Según diferentes corrientes de la filosofía y de las ciencias sociales, la defensa del universalismo de los derechos humanos es objeto de numerosas críticas desde muy diversos puntos de vista. Incluso parece que defender en estos momentos la universalidad de los derechos humanos es moralmente criticable, ya que defiende una forma de racionalidad o significante imperialista, patriarcal y eurocéntrico, basado en una abstracción filosófica que funciona como coartada ideológica de un sistema global cuyas estructuras de gobernanza sostienen una injusticia persistente y flagrante. Por lo tanto, parece que la única postura filosófica y moralmente aceptable es defender la tesis del relativismo, ya que solo así se puede evitar participar en cualquier forma de dominación moral, política y jurídica, sobre todo formas de dominación llamadas eurocéntricas. Además, defender la tesis del relativismo hoy en día permite otorgar una aura de superioridad moral en las redes sociales. Después de todo, ¿quién quiere estar del lado de los discursos opresivos? Creo que todo lo hemos visto. La descalificación a cualquier persona que se forma en Europa o teoría, ahora es eurocentrismo, es una teoría que no comprende la realidad latinoamericana. Yo creo que también en Colombia el giro de colonial ha tenido ese tipo de críticas, ¿no me equivoco? No, ya sabemos, es la forma más linda de descalificar a otras posiciones. Sin embargo, esto plantea ciertas paradojas. Si se producen injusticias graves o extremas en el mundo, ¿con qué criterios normativos alguien puede criticar esas injusticias y decir que esto no debería pasar? Si estas graves injusticias están relacionadas con la violación de los derechos humanos, pero al mismo tiempo decimos que los derechos humanos son un invento eurocéntrico, entonces ¿a qué fundamento moral apelar?
Por lo tanto, pretendo argumentar que incluso los defensores del relativismo moral o los críticos del canon eurocéntrico, vuelvo a repetirlo, si se toman en serio sus afirmaciones, tienen que defender un núcleo mínimo de algo. Así, la justificación universalista de los derechos humanos se convierte en necesaria. Pero primero, quisiera en esta presentación señalar las razones del rechazo del universalismo de los derechos humanos para después defender mi posición a favor de la tesis universalista y sobre todo defender sus consecuencias institucionales. Eh, Quisiera señalar algo. Soy plenamente consciente de que los debates sobre los derechos humanos en la filosofía del derecho se enmarcan en los debates sobre el positivismo y el no positivismo y en las diversas variantes de estas formas de positivismo y no positivismo. Pero para esta ponencia voy a dejar de lado dichos debates y quiero analizar las críticas procedentes de diversos campos, sobre todo de la filosofía política, ya que también hay críticas que yo creo que a veces los teóricos del derecho olvidan. Mi formación también es en filosofía política y a veces los debates en filosofía política me parecen un poco más amplios, pero bueno, esa es mi percepción. Eh, en ese sentido, mis tesis o ideas sobre el universalismo de los derechos humanos se inspiran obviamente en varios aspectos de la teoría discursiva, de la ética del discurso formulada por Alexis y en cierto sentido también por Habermas y Karl Schwaben. Y en esta ocasión me referiré un poco a dicha teoría del discurso para criticar varias tesis morales relativistas. Por lo tanto, mi objetivo en esta ponencia es mostrar que es posible hablar de la validez universal de los derechos humanos sin caer en un reduccionismo europeo u occidental. ¿Qué son los universales? Este es el segundo punto de mi presentación. Los esfuerzos por lograr una justificación universal de los derechos humanos han planteado un importante problema tanto en las sociedades pluralistas como en los debates filosóficos. Es decir, se trata de un tema de interés práctico y teórico. Los derechos humanos tienen, como lo ha señalado Georg Lohmann, una dimensión moral, política y jurídica, o, en otras palabras, en las de Reina Horst, una vida moral, jurídica y política. El hecho de que los derechos humanos formen parte de una, como decía Joseph Raz, una lengua franca en los debates filosóficos, políticos y jurídicos actuales, no significa que estén libres de críticas. Las críticas a las diversas formas de justificar la existencia y el universalismo de los derechos humanos se pueden encontrar no solo en las oscuras regiones del extremismo político, ideológico y religioso, sino también en escritos filosóficos altamente respetables. Estas críticas se plantean en torno a problemas relacionados con su fundamento y los consiguientes problemas de institucionalización política, interpretación jurídica y aplicación tanto en el ámbito regional como en el ámbito transnacional. Esto ha dado lugar a dudas escépticas sobre sus principios morales subyacentes e incluso a una negación de su pretensión de universalismo. Los problemas políticos, jurídicos, internacionales de los derechos humanos son una cuestión de interés filosófico, pero me interesa centrarme en el problema de su justificación universal. Ya me he referido en otros lugares al enfrentamiento entre el universalismo de los derechos humanos y el giro decolonial. Por ejemplo, como parte de mi formación en filosofía política, tuve clases con Enrique Dussel y obviamente siempre había un punto de debate, ¿no? Sobre el tema del universalismo de su ética y pues el universalismo de otro tipo de posiciones filosóficas. Entonces, bueno, en ese sentido creo que hay ahí, ya había escrito algo. Sin embargo, eh, quisiera ahora abordar otras cuestiones relacionadas con esta denominada reducción eurocéntrica de sus fundamentos. Sin embargo, antes de seguir, quisiera responder a la pregunta, una posible respuesta sobre qué son los universales y por qué son importantes para la justificación de los derechos humanos. Eso es lo que yo llamo la tesis de la universalidad. Sin embargo, esta tesis a menudo plantea diversos problemas filosóficos, ya que el concepto de universalidad suele dar lugar a diferentes ideas sobre lo que es lo universal y lo que no lo es. Si la tesis de la universalidad de los derechos humanos pretende ser válida, entonces hay que responder a cierta pregunta filosófica sobre qué es la universalidad. Al menos en filosofía, el término universales suele contrastarse con particulares y se refiere a propiedad, a ciertas cualidades o propiedades comunes que se atribuyen a diferentes entes, cosas o individuos. Algunos de los filósofos
más importantes han ocupado de cuestiones metafísicas, lógicas y epistemológicas sobre la naturaleza de los universales. Por ejemplo, Etienne Balibar. Etienne Balibar tiene razón cuando afirma que ante la disolución de las fronteras dentro de las cuales las doctrinas universalistas han construido imperios y protegido su monopolio sobre la interpretación de la verdad, ahora experimentamos, en palabras de Balibar, la universalidad del conflicto entre universales. De ahí la realidad contemporánea de universalismos sin competencia, que a veces conducen a guerras a muerte entre universalismos. Y bueno, eso recuerdo mucho los debates que tenía Enrique Dussel, por ejemplo, con la ética del discurso de Habermas, sobre cuál era el universalismo correcto. Por lo tanto, el problema de los universales, en virtud de lo que implica el establecimiento del conocimiento de tales propiedades o características, también ha sido parte del debates en ética y derechos humanos. En el campo de la ética, el principio de universalidad es bien conocido gracias a la doctrina de los imperativos categóricos desarrollada por Immanuel Kant. Según Kant, estos imperativos o leyes morales que todas las personas deben seguir categóricamente, independientemente de las circunstancias, pueden universalizarse, la Universalisierbarkeit, ¿no? En la ética kantiana. Uno de los imperativos categóricos de Kant es el principio de universalidad. En la ética kantiana, la universalidad establece que solo se debe actuar de manera que también se desearía que fueran leyes universales. Obviamente, aparte de su importancia para la historia de la filosofía moral, la idea de universalizar las acciones y las normas de manera categórica, independientemente de su contenido y consecuencias, es un tema bastante discutible. Pienso, por ejemplo, en la aguda crítica de Hegel a la ética kantiana en sus Grundlinien des Philosophies Rex, la forma en cómo Hegel critica al imperativo categórico. Quienes han adentrado en esa crítica de Hegel, pues sabemos que es una crítica feroz, y termina señalando que dicha ética es formal y que cualquier acción se puede justificar. Pero bueno, es un tema más de la filosofía política. Del mismo modo, podría decirse lo mismo del principio de universalización de la ética del discurso, planteada por Habermas y Appel, la cual representa un intento de explicar el punto de vista moral en términos de justificación imparcial de normas morales generales. Que bueno, también Habermas ha señalado, se ha preguntado si las críticas de Hegel a Kant son también aplicables a la universalidad, pretendida universalidad de la ética del discurso. Al igual que en el campo de la ética, algo similar surge en el ámbito de los derechos humanos. La universalidad de los derechos humanos se presupone a menudo en discursos filosóficos muy diferentes. Afirmar que los derechos humanos son algo que poseemos de forma inherente por el mero hecho de ser seres humanos implica necesariamente la tesis de la universalidad. Esto es algo a lo que, por ejemplo, Alexis ha referido cuando ha hablado de los fundamentos universalistas de la ética del discurso y establece, según él, 5 características de los derechos humanos. Primero, dice, son morales. Segundo, universales. Tercero, fundamentales. Cuarto, perdón, derechos abstractos que, en quinto lugar, tienen prioridad sobre otras normas. Dentro de esta caracterización que hace Alexis, la tesis de la universalidad desempeña un papel significativo e incluso coincide, ¿no?, con las descripciones fácticas que vemos, por ejemplo, de la Comisión de los Derechos Humanos. Dice Alexis, el beneficiario titular de los derechos humanos es todo ser humano en cuanto tal. La universalidad por parte de los destinatarios es más compleja. Algunos derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, se dirigen a todos aquellos que pueden ser destinatarios de deberes, es decir, a todos los seres humanos, pero también contra los estados y organizaciones. Con la introducción de esta tesis de la universalidad, surge la pregunta acerca de si esta caracterización normativa de los derechos humanos se puede defender frente a algunas formas de relativismo cultural y moral. Lo que a primera vista parecería una objeción que se puede responder de una manera tal vez tajante, en los últimos años se ha convertido en una tendencia notoria en la filosofía contemporánea, ya que se supone que detrás del discurso de los derechos humanos se esconde un interés puramente imperialista, liberal u occidentalista, que amenaza con intervenir en las prácticas e instituciones de otros pueblos. Esto me lleva a la siguiente sección. La siguiente sección, tercera, la he titulado ¿Quién teme al universalismo? ¿Quién le tiene miedo al universalismo? El hecho de que vivamos en la llamada era de los derechos humanos, como solía referirse a ella Norberto Bobbio, no significa que los fundamentos morales sean evidentes para todas las personas y todas las culturas. De hecho,
La tensión entre el universalismo y el relativismo moral y cultural suele ocupar un lugar importante en las reflexiones sobre los derechos humanos. Mientras que la visión universalista afirma que las normas de los derechos humanos son válidas independientemente del contexto, el relativismo moral y cultural, pero el relativismo moral y cultural rechaza esas normas universales en las diversas sociedades, ya que, señalan, representan el imperialismo cultural de los estados occidentales. Si bien puede haber razones para dudar siempre de la aplicación errónea de las normas morales universales, el terror al universalismo moral se ha convertido en un fenómeno notorio e incluso se ha vuelto una moda académica actualmente. Lo que en su día representó una respuesta a los horrores de las guerras mundiales y los totalitarismos, acabó convirtiéndose en objeto de críticas. Como afirma Susan Neiman en su aguda y ácida obra sobre por qué ser de izquierda implica rechazar lo woke, ahora se da por sentado que el universalismo, al igual que otras ideas de la Ilustración, es una farsa inventada para disfrazar las opiniones eurocéntricas que apoyaban el colonialismo. Dice Neyman, cuando escuché por primera vez estas afirmaciones hace unos 15 años, yo también más o menos las escuché al mismo tiempo que Neyman en ese sentido, pensé que eran tan endebles que pronto desaparecerían. Al igual que Neyman, me sorprende ver que en tantas obras se habla del universalismo con miedo y desconfianza. Pero, ¿quién le tiene miedo al universalismo? Quienes temen al universalismo provienen de contextos teóricos muy diversos, eso hay que señalarlo, y parecen tener razones morales para ver con escepticismo cualquier intento de universalizar una norma moral o un derecho humano. Entre los escépticos se encuentran las feministas decoloniales que consideran que la suposición de que el universalismo etnocéntrico occidental es el único universalismo tiene como consecuencia, por citar una frase de Isis Giraldo, excluir la posibilidad de definir la emancipación femenina en términos distintos a los entendimientos hegemónicos occidentales. Lo mismo puede decirse de los estudiosos de las relaciones internacionales que dudan del discurso universalista e imparcial de los derechos humanos, como en su momento lo fue Danilo Solo, como todos sabemos, un crítico feroz del derecho internacional, quien concluye que la ética internacional, a pesar de sus aspiraciones universalistas y su referencia implícita a la idea de una unidad moral de la humanidad, no ofrece argumentos a favor de la perspectiva globalista y cosmopolita del gobierno mundial. Sabemos, ¿no? Las críticas que solo le hacía a Kant, a Kelsen, igual al proyecto último de Ferrajoli, se lo hubiera ido con todo y pues yo creo que hasta hubiera dudado del positivismo de Ferrajoli. Del mismo modo, desde la perspectiva de las llamadas epistemologías del sur, el universalismo de los derechos humanos y la idea de normas morales universales serán objeto de críticas y escepticismo implacables. Las epistemologías del sur, según Boaventura de Sousa Santos, se refieren a la producción y validación de conocimientos basados en las experiencias de resistencia de todos aquellos grupos sociales que han sufrido sistemáticamente la injusticia, la opresión y la destrucción causadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Del mismo modo, las epistemologías del sur se oponen a la epistemología de lo que ellos llaman epistemología del norte, por considerar que esta es representante de falsos universalismos y cometer el delito de epistemicidio. La verdad, siempre que digo epistemicidio me dan ganas de reírme un poco, pero intento contenerme con esos conceptos. Eh, les decía, uno de los objetivos de estas críticas a la llamada epistemología del norte es el universalismo, una categoría concebida, cito, a Boaventura, concebida como una especificidad de la modernidad occidental, que se refiere a cualquier entidad o condición cuya validez no depende de ningún contexto social, cultural o político específico. Estos universalismos falsos, argumentan, se perciben como la única comprensión válida de los derechos humanos, la normatividad y el mundo. Por lo tanto, estas epistemologías luchan por un cosmopolitismo subalterno de abajo hacia arriba. En lugar de la universalidad abstracta, promueven la pluriversalidad, un tipo de pensamiento que promueve la decolonización, la criollización o el mestizaje a través de la traducción intercultural. Por lo tanto, se cuestionarán las concepciones europeas de los derechos humanos y la moral, ya que fueron formuladas para la modernidad europea y no para los países colonizados. Raúl Zaffaroni
tiene razón cuando analiza la historia de los derechos humanos en el contexto del colonialismo. Así, un núcleo universal de los derechos humanos, al final, resulta ser una fachada de valores occidentales o puramente liberales. Argumenta Zaffaroni en su última obra sobre historia criminal de los derechos humanos. Por otro lado, los derechos humanos se considerarán una prolongación del pensamiento individualista y opresivo hacia la naturaleza y los bienes colectivos, oculto bajo el manto del universalismo, que no es más que la experiencia europea. Estimulada por estas reflexiones contra la concepción occidental de los derechos humanos, surge una concepción cultural y comunitaria de ellos, en contra de ellos. Francisco Castillejos ha señalado la supuesta corrección moral de este argumento. Cito a Castillejos. Según esta perspectiva, los principios morales solo son válidos en el contexto de la cultura de la que forman parte. Fuera de esa cultura es imposible juzgarlos. Así, la tesis más general de que no existen universales epistémicos en todas las formas de vida, el relativismo cultural, se particulariza en la concepción de que no hay principios universales que permitan realizar una evaluación moral fuera del contexto comunitario del que surgen, el relativismo ético. En lo que respecta al problema de los derechos humanos, las consecuencias del relativismo moral son obvias. No son, dice Castillejos, ni pueden ser universales, por la sencilla razón de que no están institucionalizados ni son aceptados de facto por todas las personas y culturas. Esta es lo que Francisco Castillo señala como la supuesta corrección de este argumento. A primera vista, para muchos críticos de los derechos humanos, esto es correcto. Sin duda, la sensibilidad y el pluralismo de valores son constitutivos de las sociedades modernas. Además, escuchar otras voces y opiniones sobre los derechos humanos puede enriquecer nuestra visión de ellos. La apertura a la comprensión de los derechos humanos es necesaria. Pero de ello no se deduce que todas las formas de vida respeten por igual los derechos humanos, ni que todas las manifestaciones culturales, por el mero hecho de expresarse, sean buenas para quienes participan en ellas. Y mucho menos se deduce que la visión de los excluidos, por el mero hecho de tener esa condición, sea moralmente mejor. Entonces, ¿cómo se ha extendido tan rápidamente ese temor al universalismo de los derechos humanos? Eh, si bien existen muchas razones para temer al universalismo de los derechos humanos, creo que también existe el deseo de tener una alternativa, independientemente de su validez normativa e incluso fáctica. La universalidad de los derechos humanos se asume como una default position, es decir, una posición por defecto, lo que contribuye a su aguda crítica. Según John Searle, las posiciones por defecto, o las default positions, son las opiniones que sostenemos prereflexivamente, por lo que cualquier desviación de ella requiere un esfuerzo consciente y un argumento convincente. Por tanto, sostenía el recientemente fallecido y funado John Searle, gran parte de la historia de la filosofía consiste en ataques a estas posiciones por defecto. Los grandes filósofos suelen ser famosos por rechazar lo que los demás dan por sentado. Creo que ese es un argumento que puede permitir explicar estas críticas. Buscar una explicación alternativa de ellos, a costa incluso de negar ciertas cuestiones mínimas básicas que incluso los críticos de los derechos humanos deberían aceptar. Por esa razón considero que en la búsqueda de esta visión alternativa de los derechos humanos, una explicación distinta a ellos, conduce al rechazo de sus fundamentos. Pero también existen otras razones importantes. Al menos creo que en términos políticos encuentro la insatisfacción con el liberalismo. De hecho, ahora decirse liberal en redes sociales es motivo de escándalo moralista. El rechazo al colonialismo por obvias razones históricas. La misoginia o el racismo. La falta de efectividad de los derechos humanos en cuanto a su plena realización o la impunidad de las injusticias cometidas entre países. Todos estos elementos a menudo se combinan, a veces el rechazo del liberalismo, a veces el rechazo al colonialismo, a la misoginia, obviamente, eh, para rechazar estándares morales universales como los derechos humanos, porque muchas personas consideran que estos derechos son culpables de la miseria. Eh, y de hecho, claro que hay cuestiones ciertas en esto, pero me pregunto, ¿acaso el hecho de que existan falsos universalismos, limitaciones institucionales o reducciones de los derechos humanos a meros derechos individuales
implica el rechazo de todo universalismo. Si la lucha por los derechos humanos es también una lucha contra las desigualdades económicas, la opresión de las mujeres y la guerra, ¿no es necesaria la enunciación de universales mínimos para precisamente criticar lo que está pasando en el mundo? Esto me lleva al cuarto punto. Si estás en contra de las injusticias locales y sociales, ¿cómo es que eres tan relativista? Y esto obviamente da título al origen de esta presentación. En el año 2000, Gerald Cohen publicó en The Journal of Ethics un breve pero perspicaz ensayo titulado Si eres tan igualitario, ¿cómo es que eres tan rico? If you're so egalitarian, how come you're so rich? El título del texto pretendía señalar que muchas personas, incluidos muchos filósofos políticos igualitarios, profesan la creencia en la igualdad mientras disfrutan de altos ingresos, de los cuales dedican muy poco a fines igualitarios. Creo que quienes estamos familiarizados con la crítica de Cohen, sabemos que la crítica de Cohen fue, de hecho, muy famosa por esta situación, ¿no? Gente igualitaria como Rolf Dworkin y que pues, al final de cuentas son tibios incluso en esta crítica al sistema económico liberal. El título de este ensayo, como lo dije, que da origen al mío, sirve para explicar mis argumentos sobre la contradicción entre oponerse a las injusticias históricas, la desigualdad económica, la misoginia, el racismo, el clasismo, y al mismo tiempo oponerse a normas morales universales como los derechos humanos. El relativismo, en sus diferentes variantes morales y culturales, tiene razón al buscar el reconocimiento de otras formas de inclusión y protección de los derechos humanos. Sin embargo, sus defensores omiten que diversas cosmovisiones colectivas, justificadas bajo el mantra del relativismo cultural, el pensamiento decolonial y los usos y costumbres de las comunidades nativas, pueden violar los derechos humanos. Además, si los derechos humanos se refieren a una lucha incansable de los oprimidos y marginados contra los poderes de facto y la autoridad estatal ilegítima, los poderes fácticos salvajes a los que se ha referido Ferrayoli, ¿no estaríamos ante una lucha con pretensiones de ser moral y universalmente aceptable para todos? Esto también podrá llevar a una llamada por Apple, Habermas y luego Alexi, una contradicción performativa, en la medida en que los defensores del relativismo cultural y moral niegan el universalismo, pero en el caso de las injusticias que consideran extremas o crueles, apelan al universalismo. Como señala Mario Rojas, surge una situación curiosa y contradictoria. Cito a Mario Rojas. Por un lado, se rechazan las normas universales o los principios normativos. Por otro, se lucha por la defensa y la realización de los derechos de todo ser humano, y se formulan críticas y demandas con pretensiones de validez objetiva a los gobernantes, a clases sociales distintas a la propia, a las iglesias, a las tradiciones y al sistema económico capitalista. Se aborrecen los actos perversos, pero no se es plenamente consciente de que para este juicio, para esta evaluación y rechazo, se apela de una u otra forma a normas que se asumen implícitamente como objetivamente válidas. No se admiten normas universales, pero cuando hay conflictos y problemas se apela a la justicia, la solidaridad, la sororidad y los derechos humanos. Esta inconsistencia entre expresar un desprecio total por la universalidad de los derechos humanos y al mismo tiempo sostener una crítica a las injusticias históricas locales y globales, sin presuponer postulados normativos como los derechos humanos, da lugar a contradicciones performativas. La construcción de contracciones performativas, según Alexi, forma parte de todos los métodos para hacer explícito lo implícito, ¿no? Esta famosa expresión de Robert Brandon, making it explicit. Alexi las ha utilizado para explicar la estructura deontológica implícita del derecho, su pretensión de corrección, en su réplica al positivismo jurídico, mientras que otros autores como Castillejos, Mario Rojas, las han utilizado para dar a los escépticos o relativistas morales poco margen de maniobra. Estos autores han realizado esfuerzos detallados para explicitar los presupuestos normativos implícitos de los derechos humanos frente a los argumentos relativistas. No considero necesario repetir los argumentos de estos autores. Basta decir que el hecho de que existan falsos universalismos no significa que todo universalismo sea falso. Incluso teorías éticas críticas con el eurocentrismo, como la llamada ética de la versión de Enrique Dussel, apelan a un llamado principio material universal de la ética. Esto lo digo porque, a ver, yo siempre tuve respeto por Enrique Dussel, pero muchas personas últimamente en México me dicen
que en América Latina, no, que Enrique Dussel jamás sostuvo universales porque él era el fundador del colonialismo. Les digo siempre que lean la página 140 de su Ética de la Liberación, donde dice Dussel que al referirse a dicho principio material ético universal, cito a Dussel, eh, señala que es compartido de manera impulsiva y solidaria, teniendo como referencia última a toda la humanidad, es decir, es un enunciado normativo con pretensión de verdad práctica y además con pretensión de universalidad. Digo, es lo malo de que cuando algunos autores fallecen, pues las personas no los leen, ¿verdad? Y lo citan de una manera irreflexiva. Pero bueno, esas son otras cuestiones, ¿no? Cuando precisamente hablamos con Dussel, claro, Dussel venía de toda una tradición filosófica potente, europea. Muchas de las críticas que hacía a las éticas formalistas son las mismas críticas que hacía Hegel en su Grundlinien, pero bueno, esa es otra cuestión. Sin dicho universalismo, la crítica de las injusticias y las violaciones de los derechos humanos no sería posible. Ahora bien, el hecho de que se presuponga que el universalismo y la normatividad están alineados con los valores occidentales ignora que la misma lucha contra la opresión sexual, la sumisión cultural, la discriminación racial o la desigualdad económica, los bombardeos a hospitales y la hambruna de civiles en Gaza, tan criticados por los críticos, por los teóricos de izquierda, constituyen violaciones de derechos humanos. ¿Acaso un crítico de las relaciones internacionales afirmaría que el bombardeo de un hospital en Gaza es válido argumentando que los derechos humanos son una fachada neoliberal heteropatriarcal? ¿Acaso una teórica feminista afirmaría que la violencia sexual contra las mujeres se puede justificar solo porque la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual es una institución occidentalista? ¿Acaso un teórico de colonial acusado de acoso sexual afirmaría que no tiene derecho al debido proceso porque el debido proceso es una institución occidental? Creo que saben a quién me refiero, ¿no? Todos aquí. Sí, Boaventura de Sousa Santos dice que el derecho es un invento occidental y es acusado de acoso sexual. ¿A poco él dijo, a ver, no me voy a defender porque el debido proceso, la presunción de inocencia, son instituciones occidentales, por tanto, no me voy a defender? Pues no, hasta dijo que iba a denunciarlas penalmente. Es más, iba a utilizar al brazo del Estado, al brazo más violento del Estado para reprimir a las mujeres, lo cual es una paradoja porque diría lo bacán, utilizar el derecho penal para resolver problemas siempre es una apelación a la remasculinización del Estado. Entonces, pues no, nunca entendí eso bien de Boaventura ni de sus seguidores que me decían, esas mujeres tienen que ser condenadas. Lo dijeron privada porque en público ya nadie podría defenderlo. Y esa, hasta lo hemos visto. La otra estaba viendo el Google Scholar, me di cuenta cómo su popularidad ha ido bajando. Y es más, ahora que lo funan, yo lo cito. Eso es valor epistémico, pero bueno, eso es otra cuestión. Eh, a menos de que se trate de un escéptico dispuesto a sufrir una injusticia extrema en nombre de la defensa de su postura, es decir, estoy pensando en el fanático que señalaba Richard Hart en Freedom and Reason, el fanático que dice, yo soy nazi, bueno, si eres nazi, tienes sangre judía, estás dispuesto a morir, claro, estoy dispuesto a morir. Su argumento no tiene escapatoria. El uso de contradicciones performativas sirve para demostrar que existen injusticias extremas y que esas injusticias extremas dejan a dichos críticos radicales del universalismo de los derechos humanos sin escapatoria, al menos en el caso de que ellos mismos sufran ciertas injusticias. Este es también un tema, en cierto sentido, de las reflexiones de Gustav Radbruch, famoso en el campo de la filosofía del derecho. La fórmula de Radbruch, que en su forma más breve afirma que la injusticia extrema no es derecho, eh, sostuvo Radbruch en su escrito de posguerra, que criticó tanto al derecho nacionalsocialista, consideró que estas leyes extremadamente injustas carecen de validez legal. A ver, entiendo el punto de la crítica a Radbruch, creo que es un texto muy polémico y criticable, pero bueno, al menos en términos generales, como se suele decir que para Radbruch las leyes pierden su validez cuando el conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica alcanzaba un grado tan intolerable que esta última debía ceder su prioridad a la primera, la seguridad jurídica, a la justicia. Precisamente el criterio básico para indicar que las leyes superan la umbral de injusticia extrema, según Radbruch, eran los derechos humanos. Entendidos como principios tales, señala Radbruch, que solo el escéptico dogmático podría aún tener dudas sobre algunos de ellos. Si bien Radbruch desarrolló sus ideas sobre la negación de la validez jurídica de leyes extremadamente injustas,
basándose en el conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica, creo que en ese sentido sus ideas también se pueden aplicar al problema de la validez de normas sociales o culturales que pueden ser extremadamente injustas, basándose en el conflicto entre la tesis del universalismo de los derechos humanos y el relativismo moral. Así, el párrafo famoso en el que Radbruch señala la llamada fórmula de Radbruch, lo voy a sustituir de cierta manera. Ahora yo lo titularía, yo lo llamaría así. Eh, el conflicto entre el universalismo y el relativismo bien podría resolverse de esta manera. El relativismo, afianzado por las normas y el poder locales y culturales, prevalece incluso cuando su contenido pueda ser cuestionado y no beneficia a los derechos humanos, a menos que el conflicto entre el relativismo y el universalismo alcance un grado tan intolerable que las normas locales y culturales, en tanto normas defectuosas, cedan al universalismo. Por ejemplo, pienso en México, en ciertos estados del sur, cuando algunas niñas son intercambiadas por vacas o cabezas de ganado, y que algunos antropólogos me han dicho que sostener que no deban haber intercambios me hace un imperialista occidentalista. Yo les he dicho si ellos intercambiaran a sus hijos, a sus hijas, sobre todo mujeres, por cabezas de ganado, y obviamente la respuesta es negativa. Eh, Radbruch reflexionó sobre el derecho injusto en el contexto de la posguerra, pero sus ideas son aplicables en estos contextos donde se cometen injusticias extremas. Cuando se produce una injusticia extrema, se violan gravemente los derechos humanos. Por lo tanto, dicha fórmula aborda el hecho de que no toda diferencia cultural, esto hay que dejarlo claro, no toda diferencia cultural debe conducir a su sumisión en nombre de los derechos humanos. Ni toda injusticia debe tolerarse en nombre del respeto a la diversidad cultural. Por esta razón, el criterio para evaluar cuando algo relativo es permisible, está representado por los derechos humanos. No se trata de una actitud imperialista o eurocéntrica, al menos creo, decir que luchamos contra la opresión sexual, el acoso en las universidades, la destrucción del medio ambiente o el bombardeo de poblaciones civiles. Estas luchas se sustentan en las reivindicaciones de los derechos humanos universales. Por el contrario, la falta de acción estatal e internacional, respaldada por ideas relativistas escépticas, conduce a la violación de los derechos humanos universales. Últimamente, y creo que todos como profesores aquí, colegas, lo hemos visto, nos hemos acostumbrado tanto a señalar a Occidente como inherentemente malo, como el anticristo, incluyendo los derechos humanos, que a menudo se olvida la importancia de tales estándares universales, el criticar la injusticia cometida no solo por los estados modernos, sino también por las economías de mercado. Esto, además de reflejar la adopción dogmática de tendencias filosóficas, simplemente por ser supuestamente contrarias al pensamiento hegemónico, es perjudicial para mejorar las concepciones actuales de los derechos humanos en aras de una sociedad más justa. Como mínimo, si el relativista asumiera una posición consecuencialista con sus creencias, sería incapaz de oponerse a las injusticias que él mismo critica, las injusticias del mercado, el, los bombardeos en Gaza, la, el colonialismo epistémico, pero es precisamente su postura contra diversas injusticias lo que le lleva a caer en una contracción performativa o a tener un doble rasero moral. Ahí sería bueno que lo asumiera. En cualquier caso, el relativista tiene poco margen de maniobra, se asume una postura normativa respecto a la violación de los derechos humanos e injusticias crueles. Último apartado, hacia una justificación universal pluralista de los derechos humanos. Hasta ahora, he intentado demostrar que diversas posturas relativistas se caracterizan por asumir una crítica de diversas formas de injusticia. Si estas posturas pretenden fundamentar su crítica, deben asumir, cito a Serene Kader, que algunas formas culturales desarrolladas en Occidente son universalmente necesarias. La cito a una autora que tiene un libro sobre decolonizar el universalismo y sobre todo decolonizar al feminismo. Ella misma lo dice, algunas formas culturales desarrolladas en Occidente son universalmente necesarias. Entonces ahí yo no tengo ningún problema con las personas decoloniales. Si reconoce que hay ciertos mínimos necesarios, como señala la autora feminista Kader, estoy totalmente de acuerdo con ella. De lo contrario, caerían, de nuevo, lo repito, en una contracción performativa al intentar criticar las injusticias. La otra postura consiste en ser congruente con su crítica del universalismo y evitar cualquier valoración de las violaciones a los derechos humanos. Esto es lo que haría un escéptico moral radical. ¿Sabes qué? No sé si es injusto porque no tengo ningún estándar ético para decir que esto que pasó es grave.
Sin embargo, asumo que muchas posturas relativistas difieren del escepticismo moral. Bueno, es más, creo que todos lo sabemos. Ahora las redes sociales ya no están llenas de filósofos postmodernos, están llenas más bien de gente que tiene creencias objetivas fuertes, objetivistas fuertes, y que están dispuestas incluso a cancelar, linchar, destruir la opinión disidente. Yo no sé cómo los postmodernos en un lapso de 7 años se volvieron de coloniales. No sé qué será mejor ni peor, pero bueno, esa es otra cuestión. Por lo tanto, la cuestión ahora es reconocer la universalidad de los derechos humanos, ya que son incluso necesarios para la liberación de grupos históricamente oprimidos. La crítica de Alexia al modelo cultural de justificación, en un ensayo que tiene sobre 8 formas de justificación, lo lleva a sostener una justificación explicativa existencial. Este tipo de justificación se puede plantear la objeción clásica de que una justificación, dice Alexi, solo podría ser objetiva o subjetiva y no, por así decirlo, semiobjetiva, y así cualquier contaminación con elementos subjetivos elimina por completo la objetividad. La respuesta a esto es que la objetividad, dice él, conectada con la subjetividad, es sin duda menor que la objetividad pura, pero también es mayor que la subjetividad pura. Dado que los derechos humanos son más que la pura subjetividad y, más que una creación meramente liberal u occidental, pueden fundamentarse más allá de la aceptabilidad fáctica de los participantes, ya que siempre puede haber un beneficiario de posible violación. He dicho anteriormente que asumo la existencia de imposiciones o sumisiones culturales hegemónicas en nombre de falsos universales. Pero también asumo la posibilidad de universalizar los derechos humanos, cierto mínimo, por razones normativas. Dicho esto, la idea de universalidad debe reformularse para dar cabida tanto a una concepción normativa de los derechos humanos como a una concepción crítica de su uso por parte de discursos etnocéntricos o imperialistas. Son ideas compatibles. La idea moderna de universalismo debe aspirar a convertirse en un universalismo plural y dinámico. Plural en la medida en que se concibe como un universalismo de las diferencias, y dinámico en la medida en que siempre tiene que estar abierto a nuevas determinaciones. Sin estas condiciones, una justificación de los derechos humanos no es tal. Un poco como la idea hegeliana de la Sittlichkeit. La Sittlichkeit siempre tiene que estar abierta a nuevas determinaciones para poder incluir al otro, el tránsito de lo que en la ética hegeliana se llama del yo a nosotros. Al referirme a un universalismo plural y dinámico, de ninguna manera pretendo redefinir lo que debe entenderse por universalismo. Creo que esa idea de apertura y dinamismo se puede inferir de algunas ideas sobre lo universal, por ejemplo, en el caso de la ética hegeliana. Sería contrario a la idea de universalidad sostener un sistema de normas o valores siempre cerrado a nuevas determinaciones. Un universalismo cerrado supondría lo que busca una concepción dinámica, carecería de fundamento crítico. Quien se beneficie de un sistema tan cerrado no tendrá interés en abrirlo a nuevas normas o valores morales. Precisamente por eso es necesaria la lucha por un sistema abierto. La universalidad de los derechos humanos debe ser multicultural para que se puedan incorporar nuevas reivindicaciones, pretensiones de validez. La tesis del universalismo de los derechos humanos, entendida de esta manera, puede adoptar posturas relativistas si no violan los derechos humanos. Pero la tesis opuesta no es correcta, porque el relativismo por su naturaleza rechaza el universalismo. Se vuelven tribus identitarias. Si la tesis del universalismo rechaza cualquier otra nueva incorporación, se trataría de un dogmatismo occidental o cultural. Sin embargo, al menos existen evidencias empíricas de nuevas incorporaciones de los derechos humanos más allá de la perspectiva liberal. Heiner Bielefeld, por ejemplo, señala la incorporación de nuevos pactos y convenciones de derechos humanos, y esto es un hecho fáctico. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, así como la Convención sobre los Derechos del Niño. De la misma manera que se integran las convenciones de derechos humanos, lo mismo puede decirse de las propuestas para ampliar el paradigma constitucional clásico y los derechos humanos ante los desafíos globales. Luigi Ferrajoli, por ejemplo, lo hemos visto, propone una muy criticada Constitución de la Tierra que pretende avanzar hacia un constitucionalismo supranacional, un constitucionalismo de derecho privado, de los bienes comunes y de los bienes ilícitos para abordar las amenazas globales, la deficiencia de los estados nacionales y la economía de mercado. Me pregunto, ¿en qué punto la expansión de los derechos humanos para proteger a todos los pueblos, grupos desfavorecidos y la naturaleza, solamente porque lo dijo Ferrajoli, es un discurso eurocéntrico e inválido? ¿No es esta una afirmación universalista en la que podrían entrar en convergencia universalistas y críticos de Occidente? Esta ampliación del paradigma constitucional clásico a favor de los derechos humanos es crucial,
especialmente ahora en tiempos de emergencia global y un resurgimiento del populismo. El resurgimiento del populismo busca desacreditar el discurso universalista de los derechos humanos. Aunque el fenómeno populista no es reciente, ni se limita a una sola región, ni es fácil de definir, constituye una amenaza para los derechos humanos de grupos humanos y la cultura constitucional. En palabras de Pierluigi Chiassoni, la cultura constitucional se va amenazada por los miembros del coro de la democracia mayoritaria y populista, por los partidarios de la sacralidad del mercado y del anarcocapitalismo, y por los partidarios de las autocracias. Dice Pierluigi, es necesario contrastar todas estas ideologías poderosas y peligrosas. Sobre este resurgimiento ya he hecho algunas observaciones en obras recientes y no es necesario repetir lo que escribí antes. Basta señalar que ante el auge de diversos movimientos y políticas de derecha, la estrategia de contraatacarlos con argumentos escépticos o relativistas no siempre funciona, ya que la radicalización política a menudo utiliza el discurso de la protección de los derechos humanos para lograr sus fines. Los argumentos posmodernos son incapaces de confrontar a los líderes populistas, ya que los populistas sí asumen discursos morales ante sus audiencias. La alternativa para enfrentar estos discursos antiderechos humanos reside en fortalecer un discurso universalista crítico. No se debe negar el uso de argumentos normativos. Rechazar los argumentos normativos es dar a los grupos identitarios y populistas el monopolio de la argumentación normativa, olvidando así, cito a Neyman, que la filosofía moral y política son inherentemente normativas. Luchar por la universalidad de los derechos humanos implica tanto criticar el relativismo moral y cultural como el resurgimiento de los grupos populistas que utilizan abiertamente el discurso de los derechos humanos como instrumento de legitimidad política. De la misma manera, diría Jean-François Kervegan, la razón necesita constantemente ponerse ante el tribunal de la crítica, pues solo la razón puede criticar eficazmente a la razón. Tener dudas sobre la universalización de los derechos humanos es un argumento válido, pero negar dicha universalización simplemente por disidencia académica alternativa no lo es. Lo que está en juego va más allá de un debate académico. Se trata de justificar racionalmente un elemento importante para la crítica, la compensación y la prevención de injusticias extremas e innegables. Quienes se beneficiarán de esta falta de justificación de los derechos humanos jamás serán los grupos oprimidos. Por eso, si se lucha contra las injusticias, permanecer en una cómoda postura relativista académica no es, al menos de mi parecer, la mejor opción. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy estimulante, provocativa la conferencia, tu ponencia. Yo tengo unas preguntas, pero quisiera darle primero la palabra a alguno de ustedes, Oscar, Jorge, o al público que está, para iniciarlo. Entonces, Jorge. Muchísimas gracias, Alejandro, por su presentación. Como decía Diego, muy estimulante, muy interesante para abordar varios de los debates, tanto de filosofía jurídica como de filosofía política del mundo contemporáneo. Yo creo que en términos generales, la idea de que hay una contradicción en el discurso relativista que simultáneamente tiene una crítica que de alguna manera encuentra un soporte en una posibilidad de criticar, es correcta. Eso es creo que la mejor caracterización que conozco de ese punto de vista es la de Bernard Williams, que lo llamaba el pecado capital de los antropólogos. Así es, así es. Ahora bien, si eso es así, yo creo que hay que revisar hasta qué punto el relativismo de este cuño tiene auténticamente el valor de ser un oponente relevante, por lo menos desde una perspectiva. ¿Tiene auténticamente qué? Perdón, es que no escuché, pasó un camión. ¿Tiene auténticamente un oponente relevante para el universalismo, o más bien, si desacreditar esa forma de relativismo puede ser productivo a favor del universalismo. Claro. Y yo creo que hay un punto en el que eso se dificulta, que aparece en su trabajo, que es la caracterización de esa contradicción como una contradicción performativa. Yo creo que eso puede ser impreciso y creo que pone en su lugar el relativismo y, más que justificar el universalismo, relieva la ausencia de justificación del universalismo. ¿En qué sentido? Una contradicción performativa puede ser muy productiva, porque en la contradicción performativa yo tomo un acto de habla y yo digo que ese acto de habla, que es correcto o incorrecto, va a presuponer otro juicio que es correcto o incorrecto,
de manera que los dos no pueden estar al tiempo. Eso sirve, por ejemplo, desde la perspectiva de Apple y de Habermas para que yo diga, el acto de quien censura y que dice que su censura es correcto, pues necesariamente está haciendo algo incorrecto cuando él habla, por el solo hecho de Claro. hablar. Yo la verdad creo que la contradicción del relativista no es tan grande, porque la contradicción del relativista no es entre un acto de habla que presuponemos correcto, sino que es una contradicción de constativos, no de performativos. Simplemente son dos tesis incongruentes. Son dos tesis incongruentes al mismo tiempo, y eso tiene una dificultad muy grande. Con la contradicción performativa, yo puedo llegar a un juicio de valor. Yo digo, la censura es incorrecta, por ejemplo. Con la contradicción de los dos constativos, mi única conclusión es el relativista está equivocado. Yo no puedo llegar a una conclusión sobre qué es correcto o qué es incorrecto con simplemente notar que efectivamente el relativista está equivocado. Algo parecido me puede pasar cuando yo sigo el hilo que usted sigue utilizando el debate de Radbruch. Claro, el debate de Radbruch, por lo menos en una lectura caritativa de Radbruch, es un debate entre valores. Valor de la seguridad jurídica, valor de la justicia, Y valor de la justicia. exacto ese valor con otro. El debate universalismo-relativismo no es propiamente entre valores, es entre tesis. Una tesis que puede ser correcta o no, y otra tesis que puede ser correcta o no, y efectivamente la del relativista es contradictoria. Eso no va a probar que la del universalista sea correcta. La del universalista solo puede ser correcta si el universalista demuestra la posibilidad de una experiencia axiológica objetiva. Y ese es el punto grande y ese es el verdadero debate filosófico que el universalista enfrenta. El del escéptico radical, el del no cognitivista ético. Y el no cognitivista ético está en una posición, pues, que a los abogados nos resulta muy familiar, pero que nos parece nos parece un poco tramposa, pero que realmente en un sentido argumentativo es muy fuerte. La carga de la prueba no la tiene el escéptico. La carga de la prueba la tiene el universalista. Claro. ¿En qué radica ese juicio de valor objetivo? No puede simplemente el universalista decir, es que el relativista está diciendo algo incongruente. Es cierto, el relativista está diciendo algo incongruente, pero eso no me lleva a mí al punto duro. Y por eso lo que le quiero preguntar es eso, ¿cómo llega usted a ese punto duro? ¿Cómo usted como universalista de los derechos humanos concibe la posibilidad de una experiencia axiológica objetiva? Independientemente del craso error del relativista, que también presupone una experiencia axiológica objetiva precisamente, ¿cómo llega usted como universalista a esa experiencia axiológica objetiva? Ok. No sé si recojamos las preguntas primero. Así es. Sí. Bueno, espera aquí. Daniel Gutiérrez tiene la palabra. Colegas, buenos días. Profesor Alejandro, buenos días. Muchas gracias por su ponencia. Me pareció muy interesante. Créame lo que le voy a decir. Créame que yo estoy de acuerdo con usted en el sentido que yo lamento, primero, todas esas derivas posmodernas y relativistas, y comparto también con usted la conclusión en cuanto a la posibilidad de un universalismo plural y dinámico. Pero yo eché de menos durante su ponencia lo siguiente, es más un comentario que una pregunta, y es que yo creo que además de, mejor dicho, yo no creo que sea tan sencillo, la cuestión no creo que sea tan sencilla como poner relativismo cultural a universalismo, por una razón muy sencilla, y es que es difícil encontrar una pureza universalista. Uno lo que ve, si usted empieza mirando hacia atrás, usted se da cuenta de que muchos de los pretendidos universalismos dejaron de serlo con el paso del tiempo. Y que aún hoy en día, y eso hace que válidas muchas de las críticas a esos universalismos, lo que se tiene por universalismo en realidad no lo es. Yo no sé, cualquier fenómeno que usted estudie, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el federalismo, los mismos derechos, usted habló de derechos, de los derechos del hombre, pues bueno, no del hombre, yo quería hablar de los derechos del hombre de 1789. Sabemos por los historiadores que cuando se habla en el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre que todos los hombres son iguales, sabemos que eso no es verdad. Sabemos que eso no es verdad porque Francia misma tiene colonias y la mayoría de los hombres de esas colonias no son considerados como hombres por muchas de esas personas, y por lo tanto, y cuando son considerados como hombres no son considerados como iguales. Y usted sabe también que todo el constitucionalismo del siglo XIX
excluye a las mujeres, que son más de la mitad, pues por lo menos como Así es. sus hijos, en fin. Entonces, a mí lo que quiero decir es que no solamente eso sucede en el pasado, sino que sigue sucediendo en el presente, en las ciencias humanas. Esto es muy claro. Entonces, lo que se hace normalmente es reificar uno de los elementos del conjunto como si fuera un tipo clásico perfecto, un tipo puro, absolutamente perfecto, y eso no es así. Entonces, vuelvo y le digo, a mí me parece que en su presentación, además de esta idea de relativismo y universalismo, sí tendría que caber la idea de que muchas veces lo que se tiene por universal está manchado por un pecado original, y es que en lugar de Claro, proceder como se debería proceder siempre en las ciencias humanas y sociales, es decir, considerando que cualquier elemento del conjunto es una anomalía como las demás, lo que se tiende a hacer es tomar solamente uno y volverlo un tipo puro y universal. Eso es lo que quería decir. no, excelente, bien, 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 bien. Oscar. Bueno, ¿qué tal? Quería hacerte dos preguntas, bueno, sobre todo, bueno, no sé, una pregunta y otra un poco respecto de su tesis, profesor. Una es que no me parece que estemos frente a una especie de dilema o que haya una genuina contradicción, porque valiéndome de esta distinción también genovesa muy clásica, ¿no? Uno puede ser digámoslo, tener una posición de ética normativa, ¿sí? Ujú. Y por otro lado, tener una posición metaética y ser un escéptico en ese sentido. Entonces, en ese orden de ideas, la idea de que hay digámoslo, una genuina contradicción, creo que puede ser problemática, porque un grupo de estos puede decir, tengo una ética normativa, que es un primer orden, y en un segundo orden, soy escéptico respecto de la posibilidad de la cognición de los juicios éticos, ¿sí? En ese orden de ideas, creo que las dos tesis se pueden mantener al mismo tiempo sin que ocurra una contradicción. La otra Ok, cuestión, la otra cuestión es respecto de cómo usted formula la contradicción en términos de contradicción performativa. Yo veo que usted utiliza la pragmática, me parece una salida interesante, como lo hace Alexi, pero me parece que viene bien precisar cuál es el acto de habla que emite estos grupos, ¿no? ¿Es una aseveración? ¿Es un expresivo? ¿Es un declarativo? Y si no tenemos claro cuál es el acto de habla que emitiría un grupo de estos, entonces no podemos identificar bien su contradicción, que es que se identificaría cuando se incumplen una de las condiciones de felicidad claro. al mismo tiempo en el acto de habla. Si es un expresivo, va acompañado con ciertos estados mentales, con cierto objeto, y en ese sentido, para caracterizar mejor la contradicción, tendríamos que identificar ese acto, identificar dentro de ese acto de habla cuál es la contradicción que se comete. Entonces dejaría esas dos cuestiones, profesor. Muchas gracias. Ok, bien, bien. No, cierre, cierre ya. Alejandro, Camilo, no lo vimos ya. Yo hago la pregunta y después le damos la palabra a usted, Camilo. Sí, sí, por supuesto, sigan. Bueno, yo voy también por por los mismos puntos que ya te han dicho, pero quizás con una perspectiva diferente. Cuando tú hablas digamos que la posición relativista o la idea que propones del pluralismo, el plural universalismo, que hace referencia a que se pueden considerar diferencias culturales, y la idea que sea dinámico, porque se abren nuevas determinaciones morales, y al Claro. mismo tiempo dices que no hay que renunciar al núcleo normativo de los derechos humanos. Sí, Ahora, yo creo que tu posición suena extraña con el contenido del desarrollo de tu escrito, la posición de defensa del universalismo. Yo creo que más bien se podría decir que se trata de una posición, la tuya es una posición realmente de un relativista moderado, se podría decir. ajá. Y no podríamos decir que eres un universalista relativista, porque eso sí sería un oxímoron totalmente.
Pero en cambio, Claro. sí puedes decir que eres un relativista universalista. Eso no es contradictorio. ¿En qué sentido? No es. Precisamente en que eres un relativista moderado. ¿Y esto qué es lo que quiero decir con esto? Pues que creo que tu discurso no parece ser una defensa adecuada de un universalismo, al mismo tiempo Ajá. que consideras que se puede cambiar el contenido o el contenido siempre, el contenido moral, de aquello que es el contenido del ¿cómo se dice? Universalizable, del Así contenido es. al universal, puede cambiar, puede ser dinámico. Entonces, al mismo tiempo dices que hay un contenido mínimo normativo Sí. humanos, pero no te comprometes en ningún momento con cuál es ese contenido. Ah, No te claro, comprometes claro. cuál es ese contenido. Entonces, al no hacerlo y al decir que estamos Claro. abiertos al dinamismo, pues estás aceptando un relativismo, Se puede cambiar ahí. pero lo que parecería ser, y eso podría decírtelo un relativista, yo puedo reconocer casos de injusticia claros, pero eso no me compromete a mí a aceptar una teoría de casos claros de justicia y por tanto de un contenido mínimo determinado de los derechos humanos. Y yo creo que esa es tu posición al final, pero eso te pone más al lado del relativismo y no del universalismo. Y pues también esta es una primera, pero la otra es que cuando aceptas también el universalismo plural, podría presentarse entonces conflictos entre las distintas culturas que están integradas, ¿no? Claro. Y pues esos, ¿a cuáles contenidos universalizables y cuál sería el núcleo mínimo de esos contenidos frente a conflictos entre los distintos, frente a los distintos universalismos plurales, ¿no? Y Claro. por otro lado, aceptar esa idea de universal plural, pues podría también llevar a nuevas formas de hegemonía moral, de definir los contenidos universales, de qué es lo universal, ¿no? Y por tanto, pues en ese punto no caerías y no responderías realmente a la crítica de la idea postcolonialista y pues todas estas cuestiones que no estoy de acuerdo. Digo, la crítica que ellos hacen pues se mantendría en ese punto. ¿Por qué? Porque los contenidos pues dependerían y si serían realmente relativos. Es decir, si quieres ser un relativista universal, se puede hacer. ¿Por qué? Porque eres relativista manteniendo un contenido mínimo, sin comprometerte en cuál es ese contenido. Pero hay que definir cuál es ese parámetro. Y al definir ese parámetro nos vamos a encontrar al mismo tiempo que hay pluralidad de parámetros. Y esa pluralidad de parámetros son parámetros de interpretación de cierto caso respecto a un parámetro que yo puedo interpretar de una manera y tú de otra manera por aceptar ese pluralismo. Pero entonces yo diría, te tienes que comprometer con alguna forma que sea lógica, formal, de cuál es ese núcleo mínimo, sin hablar del contenido. Y eso te haría un relativista universalista. Pero yo no creo que tú puedas defender un universalismo desde lo que tú estás afirmando con esta idea del modelo, ¿no? Del pluralismo y lo dinámico. Y frente al acto performativo, pues yo creo que es una forma que no tenemos que entrar precisamente al concepto y a entender cuáles son los actos performativos y a decir, bueno, acá no hay contradicción, porque tú partes de Robert Alexy con la idea de la contradicción performativa, ¿no? Una constitución que dice soy una constitución autoritaria, pues sería justa, claro. Justa sería. Y pues ya se sabe que eso es una forma que también tiene la Butler metafórica de usar conceptos analíticos de los actos de aula para transmitir una idea, pero sin comprometerse con los presupuestos teóricos de los actos de aula. Es decir, es una metáfora, podríamos decirlo así. Porque si lo tomamos como acto performativo, no hay una contradicción. Estoy de acuerdo con Oscar y con Jorge. Porque un acto performativo es una acción. Yo hago con mis palabras una acción. Para que sea contradictorio, ¿cuál es la contradicción única que se puede presentar? Una contradicción entre el contenido de lo que digo y las implicaciones de lo que digo. Las implicaciones. Y si eso no se presenta, no hay contradicción. Entonces, yo creo que es una metáfora
como la usa Robert Alexi, y se entiende lo que quieres decir, pero al mismo tiempo eso te presenta a ti de una manera que te mantiene o te aleja, ahí sí se contradice, con el discurso que te decía que parece ser el tuyo de un relativista universalista. Porque esa idea de la contradicción sí parece mostrarte como un universalista puro y duro. Pero cuando aceptas el pluralismo y el dinamismo, eres un relativista universalista. Y el aceptar la idea de contradicción performativa en su sentido metafórico, sí te compromete con una idea universalista. Pero nunca nos defines cuál es ese contenido mínimo de los derechos humanos. Y por otro lado, negar el universalismo desde una perspectiva relativista no implica necesariamente que tengas que negar el significado normativo de los derechos humanos. Porque tú puedes tener una noción de significado normativo escéptico. Es decir, depende simplemente de la contingencia de las convenciones, pero puedo hablar de normativismo en un sentido débil y no fuerte. Es decir, depende de los hechos. Depende, para ponerlo en los términos de Quine con la verdad, en el caso tuyo sería injusto, verdad, la idea de la disputation en Quine, más la necesidad de una dependencia de plurales parámetros interpretativos. Lo que hace una idea más cerca al relativismo en materia de tu discurso, como es en materia de Quine la idea de la traducción radical, ¿no? El problema de la traducción radical. Lo mismo, es decir, me cuesta trabajo con tu documento verte a ti como una defensa de un universalismo, y tampoco considero que si tú criticas injusticias y eres al mismo tiempo relativista en las situaciones particularistas, tengas que necesariamente, no puedas hacer juicios morales con algún sentido. Porque yo puedo ser particularista y hacer juicios particulares, pero no me comprometo con el universalismo. Por eso no quiere decir que desconozca el contenido normativo de los derechos. Simplemente soy particularista en el sentido que es necesario considerar las propiedades de los casos que son relevantes frente a mi concepto o concepción del derecho humano relevante en esa dignidad humana, derecho a la vida, etcétera, en ese contexto. Soy particularista, pero creo que mi aplicación particular en esa situación es la más correcta en esa situación, sin comprometerme en todas las situaciones y en una regla que se pueda, un imperativo categórico, no me tengo que comprometer con eso. Es decir, puedo ser relativista, particularista y no obstante defender el contenido normativo de los derechos humanos como ese núcleo que tú hablas, pero que no defines. Porque pareciera ser que tú no lo defines porque será sujeto al dinamismo y por tanto ese contenido cambiará. Por tanto, parece ser en ese sentido particularista, diría. Vale. Camilo Prieto tiene pregunta. Hola a todos, buen día, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, hola a todos, buen día. Pues en primer lugar, pues Alejandro, felicitarte por tu conferencia, pues particularmente me parece bastante interesante y pues digamos que mi pregunta pues gira en torno a pues que conozco tus anteriores trabajos y veo que de cierta manera hay una relación, sobre todo cuando hiciste la referencia a las redes sociales frente a otros trabajos que has tenido Claro. directamente frente al tema del populismo. Entonces, en ese orden de ideas, pues quería preguntarte si consideras de cierta u otra manera que hasta qué punto, pues digamos, por así decirlo, las creencias generalizadas que se pueden generar en este tipo de espacios virtuales, pues de cierta manera podrían afectar condiciones de justicia o si en el fondo, pues también terminarían siendo consideraciones que no tienen mayor tipo de fundamentación y podrían pues digamos que recaer en, no sé, ¿por qué no en un populismo valorativo? Esa sería, digamos, como mi Claro. pregunta. Me gustaría que hablaras un poco de ello. Pues te felicito, muy interesante la presentación y un gusto verte de nuevo, así sea virtual. Gracias. Creo que no tenemos por ahora más preguntas. Profe,
Entonces, pues, bueno, no sé si en el chat. El Eh, chat, a ver, el chat. bueno, nos dice Iris Pacheco, buen día con todos. Felicitaciones al doctor Nava. Me gustaría saber si cuando el relativismo busca otras formas de protección a los derechos humanos, asume implícitamente de alguna forma el universalismo, porque en ambos ámbitos se exige su respeto. Y también nos dice Yadira, el problema no es si algo vale para todos o solo para algunos, sino quién decide eso. La filosofía, creo, empieza cuando nos atrevemos a hacer esa pregunta. Y bueno, siguen otros comentarios, más comentarios que preguntas, pero creo que eso sería todo. Sí, Listo, profesor, adelante. Mil gracias por su claro. Bien, pues comienzo. A ver, algunos comentarios generales que sirvan para algunas aclaraciones. Precisamente este trabajo lo hice más centrado en temas de filosofía política que en filosofía del derecho, porque efectivamente la filosofía del derecho, creo que todos la entendemos, tiene más este corte analítico, mientras que la filosofía política tiene un corte más normativo, más social. Creo que en muchos sentidos la filosofía social tiene, y la filosofía política tiene que decirle mucho a la filosofía del derecho, porque a veces, este es uno de los primeros comentarios que haré, eh, los filósofos del derecho nos encerramos en un mundo de conceptos y creo que ese mundo nos está rebasando. Al menos si lo comparamos con la filosofía política o la filosofía moral, pues sería difícil, ¿no? Sería difícil encontrar ahorita filósofos políticos que sean escépticos morales, por ejemplo, ¿no? Mientras en el derecho, más bien el debate es cognitivismo o no cognitivismo, al menos en la filosofía política después de Rawls, pues más bien lo que tenemos son concepciones cognitivistas, incluso sobre los derechos humanos. Las feministas que le responden a Rawls, los libertarios que le responden a Rawls, los marxistas que le responden a Rawls, y todos ellos se caracterizan porque no tienen una visión escéptica ni de los derechos humanos, ni de la democracia, ni de la sociedad. Son visiones objetivas sobre lo que es correcto o incorrecto. En ese sentido, siempre he considerado que la filosofía del derecho le hace falta más barrio, que sí tiene la filosofía política. O sea, una visión más amplia. Entonces, en ese trabajo obviamente al irme de una manera más amplia, ciertas matices, como los han señalado ustedes, son necesarios hacerlos, ¿no? O sea, yo siempre considero que en ese aspecto la filosofía del derecho tiene un valor que intenta ser mucho más precisa en términos conceptuales que la filosofía política. Digo, obviamente, como lo dije en el inicio, el diablo está en el detalle sobre ciertas cuestiones. Eh, muchas veces depende de qué punto nos posicionamos, ¿no? En ese sentido, al menos las ideas que tengo sobre el fundamento de los derechos humanos vienen más desde la ética del discurso, ¿no? En la versión de Habermas, de Apple, Alexiou, Bellmer y otro tipo de autores. En ellos, precisamente, por ejemplo, Habermas, en Conciencia Moral y Acción Comunicativa, él cuando planteaba el tema de la contradicción performativa, era precisamente para refutar al escéptico ético, ¿no? Con el que habla Hans Albert, ¿no? En el sentido de señalar cómo el escéptico ético, si quiere ser participante de ciertas prácticas, debe presuponer ciertas reglas que, por ejemplo, son las que Habermas, ¿no? Retoma, incluso dice página 110 en adelante de la edición en español de Ariel de Alexi, ¿no? Tiene que participar de ciertas prácticas. En ese sentido, cuando pienso en los temas de particularismo, universalismo aplicados a los derechos humanos, precisamente pienso en que cuando alguien, sí, efectivamente yo creo que te debía haber aclarado eso, Carlos, estoy de acuerdo, este tema actos constativos y todo, y las valoraciones que hacemos lingüísticas, creo que se puede ahí hacer ciertos matices para precisamente saber en dónde reside la contradicción, en qué tipo de acto restala ahí la contradicción, ¿no? Al menos, por ejemplo, cuando creo que todos aquí estamos de acuerdo, ¿no? Cuando hemos discutido con colegas que tienen estas pretensiones de coloniales. Precisamente son cuestiones académicas, debates académicos que tenemos donde ellos aseveran, hacen juicios evaluativos sobre por qué los derechos humanos no son válidos. Son juicios que hacen, no de hecho, bueno, podrán hacerlo, ¿no? Pero hacen sobre nuestros presupuestos teóricos desde los cuales nos paramos. Y en ese sentido, creo que hay una contradicción, en el sentido de que precisamente en los actos de habla que hacen académicos, en sus obras, cuando lo hemos visto incluso en protestas, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho pensar la filosofía más desde el ámbito público,
Y efectivamente, en muchas protestas que hemos visto, ¿no? Sobre lo que está pasando en Gaza, pues vemos precisamente, no queremos más colonialismo, ¿no? No queremos más esto. Esto es una forma de colonialismo. Los derechos humanos son colonialismo. Son afirmaciones que hacen muchas personas. Pero precisamente si quieren hacer esta crítica a lo que está pasando, yo no sé solamente del relativismo puedan decir está bien esto. Yo no creo que piensen así. Yo creo que asumen implícito. Ahorita un comentario que había ahí en el chat, precisamente, no sé quién era, quien ponía precisamente, a ver un segundo, decía, acá está, era el de Iris, ¿no? Se asume implícitamente de alguna forma el universalismo. Claro, yo creo que en muchas ocasiones cuando se habla de protección a los derechos humanos o la crítica a ellas, algunas personas asumen ciertos postulados implícitos. Simplemente yo creo que, al menos lo que intenté señalar, se podría hacer más explícito. Eh, Otra cuestión de quien habló antes, después, eh, a ver, bueno, ¿dónde está el compañero que habló después? A ver, no apunté los nombres. Daniel primero habló, luego Camilo. No, pues luego No, antes usted. de Camilo. Bueno, Daniel Gutiérrez. Creo que Daniel Gutiérrez. Ok, creo que Daniel Gutiérrez. Ok, ok. A ver, precisamente yo quería dar una ponencia provocadora en ese sentido, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Daniel, en que hay un origen manchado. Esa es una de las críticas que hay. Esa es una de las críticas que hay. El origen de los derechos humanos. El tema es si origen y validez pueden equipararse. Es decir, así como la aceptación es diferente a la validez de un argumento, precisamente hay ciertos argumentos que en su origen han criticado esto, y al menos en la filosofía política ha visto esta crítica, ¿no? Por ejemplo, Marx en la cuestión judía, ¿no? Sobre la cuestión judía, perdón. Precisamente muchos de los críticos marxistas de los derechos humanos han apelado a lo que señalaba Marx sobre la cuestión judía, que los derechos humanos eran derechos liberales. Claro que los derechos de primera, bueno, los primeros derechos eran liberales. En esa razón, claro que tenía razón Marx con esa cuestión. Hay algunas cuestiones en las cuales los derechos humanos tuvieron una enunciación en un cierto lugar y eran cierto tipo de estructuras. Y lo que escribía Yadira en el chat, efectivamente, había alguien quien decidía esa cuestión. Claro que hay ahí algunas cuestiones que ahora llamamos, no en filosofía tanto del derecho, filosofía política, social, injusticias epistémicas, históricas. A ver, claro, pero precisamente la ampliación de los derechos humanos apunta a ir más allá de ese paradigma liberal. Yo lo que intento es captar este malestar que tienen las nuevas generaciones. Tal vez nosotros, los que estamos aquí en el grupo, precisamente desde la filosofía analítica, podemos mostrar nuestras tesis éticas. Yo quiero ver cuántos chicos de estas generaciones son escépticos morales o asumen tesis relativistas. O sea, creo que a veces no estamos volteando a ver a la esfera pública, que la esfera pública es la que nos está ahora bombardeando, ahorita en referencia a lo que voy a decir con Camilo. Es decir, entiendo precisamente que hay ciertas cuestiones fácticas que nos han hecho dudar de los derechos humanos, pero hay cuestiones normativas que son bastante amplias y ahorita voy sobre ello. Claro que hay universales falsos. Buena parte de la tradición en ciencias sociales ha criticado estos universales falsos, esta idea de que detrás de cierta universalización hay una imposición. ¿Desde qué punto me paro, no? Teóricamente, tal vez creo que eso lleva a que tengamos algunas diferencias teóricas, ¿no? Me paro más desde la ética del discurso, o también desde las críticas de Hegel a Kant, que no son de todo conocidas en los filósofos, por los filósofos del derecho, ¿no? El tema de la eticidad contra el formalismo de la ética kantiana. En ese sentido, creo que son debates que se pueden complementar y pueden servir en ese sentido. Sí, yo creo que podría ahí aclarar bien en el ensayo después sobre el tema de qué tipo de acto me refiero. Claro que hay cuestiones ahí. Eh, También hay algunos comentarios que me hacen, Diego, Oscar. Creo que efectivamente no determiné ni hablé de contenidos. Creo que en un trabajo de este tamaño pues, era imposible referirme a ellos. Y también son objeto de debate, ¿eh? O sea, y no un debate jurídico, también son un debate político sobre cuál es el contenido específico de lo que defiende un universalista, si no sería un relativista, un relativista moderado en ciertos sentidos. Yo creo que el relativismo tiene cosas buenas en muchos sentidos. Eso hay que aclararlo. Es más, yo diría que en este momento declararse relativista en ciertos contextos implica valor. Valor en redes sociales incluso, ¿eh? Porque efectivamente, ahora el relativismo está siendo atacado.
Yo a veces, y lo digo con toda honestidad, a veces creo que los filósofos analíticos del derecho viven en 50 metros bajo tierra y no salen a ver el mundo de lo que está viendo. Ahorita los debates son disputas morales. En las redes sociales está llena de disputas morales. No creo que estemos discutiendo a Quine. Estamos discutiendo temas de injusticias que ha habido de un lugar, de una clase a otra. Son temas que estamos discutiendo donde hay un resentimiento en las redes sociales. Volviendo a teóricos analíticos, Stevenson y Ayer, yo creo que estamos volviendo a un retorno del emotivismo. Y contrastarlo solamente con tesis analíticas no es suficiente. También tenemos que dar la batalla con argumentos normativos. No dije efectivamente contenido de derechos, porque en primer lugar es problemático y en segundo lugar es una cuestión de tiempo, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo, Diego, en esa cuestión, para evitar sonar con un relativismo moderado. Pongo siempre el ejemplo de Boaventura de Sousa, me gusta mucho usarlo, perdonen, no es que quiera revictimizarlo ni nada, pero es interesante, ¿no? Boaventura asumía esas tesis relativistas y el día que la acusan de un acoso, no apeló al debido proceso. A ver, yo les preguntaría a ustedes también, ¿el debido proceso no es un mínimo universal? No, o sea, me pregunto quién diría que el debido proceso de presunción de inocencia tendrían que ser afectados. Digo, por poner un mínimo, ¿eh? Ahora que somos 4 hombres aquí, en la sala al menos, y una compañera, ¿quién podría justificar abiertamente el acoso sexual? ¿Quién diría que está bien acosar mujeres en las universidades? De analíticos, marxistas, de coloniales, liberales. ¿Quién va a decir que está bien el acoso sexual? Si algo ha hecho el feminismo, también ha puesto en tela de duda un montón de tesis, ¿eh? Y eso creo que como teóricos del derecho deberíamos estarlo pensando. Como el feminismo, por ejemplo, con el Me Too, incluso puso de patas para arriba el debido proceso. Sería difícil discutir eso, ¿no? Incluso ahora en Génova, Oscar, hubo un video que ponía, ¿no? Mujeres que ahora son profesoras. ¿Y por qué ahora se anuncian profesoras? ¿No asumir ciertas tesis de corrección política? Pregunto. Hay cosas de la esfera pública que no se pueden negar fácilmente. Yo asumo tesis relativistas de muchas cosas de forma de vida, ¿no? Me encanta mucho el libro de Lux, el de relativismo moral. Me encanta cuando Lux dice, ya hace una defensa del relativismo moral muy interesante, ¿no? A mí me gusta Lux. Pero en la última página, cuando señala que si dos personas están en desacuerdo sobre la cuestión de pegar a una esposa es un maltrato, una defensa del matrimonio, dice Lux, un relativista moral, hay muchos modos de vida, entre ellos diferentes formas de matrimonio y de relaciones de género, que podrían superar estas pruebas, tal vez ustedes universalistas kantianos. Pero pegar a la esposa de ningún modo, ahí lo tengo bien subrayadito, ¿no? Hay otras cuestiones que son mínimos, que es difícil negarlos, ¿no? O sea, eh, entiendo obviamente ciertas presiones analíticas que se pueden hacer en el trabajo y estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Obviamente, creo que todo trabajo así siempre se nos puede ir en el detalle ciertas cuestiones, pero yo me pregunto si la violencia contra la mujer podría ser un universal mínimo que se podría tocar aquí. Históricamente hemos visto ciertas cuestiones, pero actualmente, al menos después de 2015, 2017, el Me Too, el Black Lives Matter, hay ciertas cosas que se podrían difícilmente negar, ¿no? Al menos en la esfera pública, ¿no? A menos que alguien diga, soy escéptico moral y considero que cualquier acción se le puede hacer a una mujer. Yo quisiera ver qué filósofo, político, analítico, marxista diría eso en redes sociales. Sería totalmente destruido en redes sociales, ¿no? Más bien, mi crítica es a ello. Lo que preguntaba Camilo, precisamente como yo mismo veo que ahora al menos en la sociedad digital no estamos llenas de filósofos analíticos que defienden tesis que me parecen correctas y valiosas, ¿eh? Siempre lo he dicho, el rigor analítico es importante. Como más bien veo que estamos llenos de un montón de argumentos moralistas que socavan los mismos fundamentos de los derechos humanos, es precisamente porque hago esa crítica y ataco a ciertas posturas relativistas que precisamente no reconocen que implícitamente están asumiendo ciertos postulados mínimos morales. Ciertos mínimos, o sea, en ese sentido, creo que puede haber un debate, ¿no? Sobre qué soy. Ahora que termine la ponencia, voy a pensar, cuando digo bien qué era, ¿no? Si soy un relativista. Entiendo el punto de que precisamente defender el universalismo es bastante complicado. Tiene bastantes dificultades, sobre todo al hablar de contenidos. Porque siempre alguien puede decir, quien impone un contenido está tomando una decisión precisamente unilateral, no está consultando a todos los participantes, desde qué punto de vista se están enunciando ciertos contenidos. No sé, piensa un debido proceso, la prohibición de la tortura, en qué momento se pueden relativizar. O sea, hay ciertas cuestiones ahí que obviamente son objeto de polémica. Los derechos sociales obviamente son muy criticados, ustedes piensen en Milei, ¿no? En todos los libertarios,
pero de cierta manera en muchos lugares tienen una aceptación amplia. No sé si universal, pero tienen una aceptación general en ciertos contextos. O sea, si llevamos estos debates a filosofía política, claro que ahora los debates es sobre cuál tipo de derechos, qué tipo de derechos son los que merecen ser más defendidos que otros. Y obviamente esto es un tema polémico, ¿no? Un colega hace unas semanas decía, bueno, yo asumo la defensa de los derechos liberales, de libertad, son importantes, ¿no? Pues bueno, obviamente algunas personas me decían, no, ¿cómo se atreve a defender derechos liberales solamente? Es decir, es una disputa abierta. Y el contenido plural y dinámico, precisamente yo creo que a partir de ciertos mínimos, hay otras cosas que están sujetas a debate, ¿no? Simplemente la efectividad de los derechos sociales, creo que está sujeta a debate. Es decir, hay ciertos mínimos, por ejemplo, como el tema del castigo, pero la medida del castigo es la que siempre va a estar abierta a debate. Yo creo que hasta ahora no hay una posición clara sobre si prevenir o retribuir es la posición correcta. Es decir, creo que los derechos humanos siempre tienen ciertos cuestiones debatibles. Creo que hay ciertos mínimos, precisamente que son polémicos, en los cuales se puede decir todo Estado de Derecho debería presuponer, por ejemplo, la prohibición de la tortura, la prohibición de la violencia contra la mujer, ciertos mínimos que precisamente creo que incluso muchos relativistas, al menos posicionados teóricamente desde posiciones como de colonial, estarían de acuerdo. Creo que la defensa del universalismo, por eso la puse como título, no es un tema bastante provocador, porque siempre es posible que haya objeciones a si dichos universales son válidos. Pero bueno, sigamos con el debate ustedes. Ahora sí, digan la réplica, los quiero escuchar. Yo te diría que yo no decía que te comprometieras necesariamente con un contenido normativo de injusticia, sino formal, alguna formalización en tu presentación, formalización, Ya. digamos, al estilo de la posición de Tarski frente a la verdad, ¿no? Es una Ya, formalización que no se compromete con un contenido, pero sí se compromete con lo que tendríamos que considerar cuando hablamos de verdad. Entonces, en tu caso también, una formalización de a qué hace referencia con ese contenido. ¿Por qué? Porque si no lo defines, queda la duda, y al escucharte también, de cuál es tu posición realmente. Porque claro, hablas de mínimos, entonces hay mínimos para reconocer que algo es injusto. Y repito, claro, yo puedo ser relativista, negar el universalismo, siendo particularista, pero puedo reconocer casos para mí claramente injustos y podemos contingentemente estar de acuerdo todos en cada claro. caso particular. O podemos llegar por concurrencia moral individual cada uno, pero no por una regla social que nos defina eso. Esos los casos mínimos de casos injustos, yo no creo que sea el problema del conflicto que tú presentas entre relativismo y universalismo. Pero cuando hace referencia para justificar esa oposición, hace referencia precisamente a los injustos claros. Pero, Claro, ¿dónde queda entonces la existencia de ese contenido universal, los universales, contenidos universales de los derechos? Eso es lo que no aparece. Entonces, tú ahora sí lo dijiste, tiene que haber mínimos. Hay unos mínimos para considerar que existe, por ejemplo, el debido proceso. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Porque el debido proceso es relativo. Tú decías la violencia a la mujer. La violencia a la mujer, para Trump te va a decir, Trump te puede decir, no, claro, eso es imposible, pero puede haber violencia psicológica, puede haber violencia de distintas maneras. ¿Cuál es ese contenido mínimo? Yo creo que tú no lo dices, lo puedes formalizar sin comprometerte con contenido, porque bien tienes razón, sería complicado, y además para hablar de todos los derechos humanos y no de uno, sería complicado. Pero un mínimo que se entienda, que yo creo que sí podría ser del siguiente modo, y es precisamente, hay un mínimo que es claramente que podemos estar y hacer juicios morales acerca de injusticias claras, pero no tenemos forma para decir cuál es el contenido mínimo de lo justo y de ese contenido normativo de los derechos humanos, sino sí podemos hablar frente a un derecho humano, que es lo injusto. Es una posición que se me viene a la idea, a la cabeza, discúlpame la analogía, pero para que entendamos, es la misma idea de la existencia de respuesta correcta en el derecho
y casos Ajá. claros, ¿no? Es difícil definir cuáles son los casos claros, pero quizás sí podemos estar de acuerdo o por lo menos ver en la práctica que sí se presenta más seguido un acuerdo respecto a lo que es claramente un caso difícil, ¿vale? Ujú. Entonces, o más bien, no, el punto no es difícil definir la única respuesta correcta, el Claro. contenido, pero eso no quiere decir que es fácil y sea mucho más aprehensible respecto a la realidad desde una perspectiva científica, descriptiva, explicativa. Sí podemos darnos cuenta que hay mayor acuerdo, mayor facilidad en el reconocimiento de casos que claramente son incorrectos, respuestas claramente incorrectas, ¿vale? Pero eso no nos tiene que comprometer con la definición de respuesta correcta. Entonces podemos dar cuenta de las respuestas incorrectas y eso, digamos, lo planteaba Schauer, de decir, mire, yo creo que lo que nos está mostrando toda la discusión y lo que llevamos hasta hoy en día en el siglo XX en torno a esa discusión de la respuesta correcta, que no es tan alejado de tu discurso, ¿no? Yo creo que tú tienes que comprometerte con que hay respuestas correctas. Eso es una violación clara, eso es una respuesta correcta. Claro. Violación, un injusto, claro. Pero no, es difícil comprometerse con cuál es un caso claro de justo, de contenido del derecho justo. Si defiendes que hay injustos claros o respuestas claramente incorrectas, puedes defenderlos sin necesidad de comprometerte con un universalismo, sino con una idea de relativismo. Tú mismo lo dijiste, no me molesta el relativismo. Pero yo creo que tu estrategia se entiende, digamos. No podemos dejar esto a los discursos y más con lo que está pasando hoy en el mundo. No lo podemos dejar. Pero quizás la mejor estrategia sea buscarlo por el relativismo. Porque el universalismo, lo sabemos, es difícil, en tanto no podemos definir ese contenido mínimo de lo justo. ¿Sí? Y ese contenido mínimo de lo justo te tendría que comprometer necesariamente, además, con una idea de realismo moral. ¿Sí? Y por tanto, con la idea que es alexiana, y esa es mi pregunta, esto sí es pregunta genuina. ¿Tú consideras que hay juicios morales verdaderos? Que no sean juicios morales respecto a algo injusto, sino juicios morales respecto a lo justo. A ver, yo creo que ahí tendríamos que distinguir varias cuestiones, ¿no? El concepto de realismo moral siempre me ha parecido muy complicado, ¿no? Hablar de realismo moral, yo creo que se puede hablar de una objetividad moral débil en muchos casos, y sin comprometerse con tesis de realismo moral. Por ejemplo, Marcus Gabriel en Alemania ha hablado de ser un nuevo realista, habla de realismo moral. Yo no creo que los juicios morales sean susceptibles de hablar de verdadero o falso, así de sencillo. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Hablamos de lo que es correcto e incorrecto, de una mejor fundamentación. Hablar de verdad, y además ya lo decía Alf Ross en Directives and Norms, el concepto de validez se acerca al de verdad, pero nunca va a ser equivalente al de verdad. Y en eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? La idea de realismo moral siempre me ha parecido altamente problemática. Es más, yo puedo hablar de objetividad moral débil, y claro que tiene conexión con ciertas ideas de vinculación con ciertos ideales relativistas, pero no se asume de una forma fuerte con ello, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas que tuvo al menos la ética del discurso en Habermas fue cuando precisamente la ética del discurso intentaba tener cercanía con los juicios de verdadero o falso. Creo que esa idea, al menos en la ética del discurso de Habermas, es una idea que tiene que ser desechada totalmente, porque los juicios morales no tienen esa equivalencia. Creo que eso pues, es algo que todos lo tenemos en consideración. Al menos me parece, digo, es una cuestión, ¿no? Lexi, por ejemplo, no se compromete con esa idea de juicios morales y criterios de verdad. Es pedir demasiado y no creo que sea correcto. Es una estrategia incluso para descalificar la posibilidad de hacer juicios morales sobre ciertas cuestiones. Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, hay una cuestión ahí sobre los contenidos que siempre va a ser muy problemática, ¿no? O sea, incluso yo me alejo de la filosofía del derecho, lo veo en la filosofía política, ¿no? La idea sobre qué es una sociedad justa nos va a llevar a un montón de debates, interminables, por cierto, sobre qué es una sociedad justa. Por eso, precisamente, si algo le debemos reconocer a Rawls, sí, ya sé, un liberal, hombre, hetero, blanco, bla, bla, bla,
Es que Rawls puso el debate sobre justicia en la esfera pública. Y todas las críticas que se hacen es por criterios de ver qué es lo que le falta a su sociedad justa. O sea, una redeterminación de los contenidos. Tal vez efectivamente no, ni siquiera tuve esa consideración sobre formalizar estas cuestiones que mencionas, Diego. Creo que me haces pensar en cómo podría llevarlo a cabo después. Pero efectivamente, creo que hay sí ideas en las cuales algunos relativistas implícitamente sí asumen tesis universalistas. Al menos, como lo vemos en la esfera pública. La gente que hace críticas a lo que está pasando en Gaza, ¿no? Sería difícil decirle, asumes una visión particular. Sí es particular, no es universal, no es universalizable, tienes razón. Solamente de un punto particular lo enuncio. No lo sé. Hay quienes podrán decir que sí, hay quienes dicen no, es una violación a derechos humanos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? ¿No son un universal mínimo? Al menos pienso en ese tipo de debates. Habrá quien me dirá, ¿sabes qué? Lo que está pasando en Gaza es algo que particularmente me parece terrible, deleznable, pero no creo que esto sea una idea universalizable ni nada. Tal vez simplemente yo creo que está mal. Habrá quienes pueden pensar así. Habrá quienes dicen, no, es una violación a derechos humanos y tenemos comisiones de derechos humanos que dicen que es un genocidio. Digo, y eso nos llevaría a otro tipo de debates, ¿no? Tal vez algún escéptico jurídico duro, Andrés Rosler, pensará que esto no es de ninguna manera algo tan grave. Habrá quienes sí. Digo, son debates abiertos, que yo creo que son bastante polémicos. Pero no asumiría yo tesis, ni tampoco lo que habla Gabriel, de realismo moral, yo no, de ninguna manera creo que sea el concepto adecuado. Es que precisamente en ese punto, en esa caracterización que hace usted, yo creo que es importante no perder de vista una cuestión terminológica. Lo que usted está llamando relativismo en el texto y en la exposición, y me parece que es lexicográficamente adecuado, no es simplemente una persona que se oponga al universalismo, no es simplemente una persona que se oponga a la cognitividad de los juicios axiológicos, sino que es fundamentalmente una persona que simultáneamente se opone a la objetividad de los juicios axiológicos, pero hace críticas axiológicas como si los juicios fueran verdaderos. Claro. Entonces, desde ese punto, por eso, desde el comienzo yo le planteo a usted, claro, ese es un enemigo fácil y por eso es el enemigo que está en la red social, por eso es el enemigo que está en el discurso público, digamos, ligeramente superficial. El punto de fondo para el universalismo es el que usted le responde ahora a Diego en la última pregunta. Sí, renunciemos a la cognitividad del juicio axiológico, reemplacémosla por algo que se le parezca. Corrección, incorrección, más o menos aceptable, más o menos inaceptable. ¿Pero qué es eso? ¿Eso es una emotividad intersubjetiva, como habría dicho el emotivismo tradicional? ¿Es una serie de preferencias subjetivas básicamente vinculadas al hecho de ser seres humanos, que hace que pues, a todos, por ejemplo, la crueldad nos parezca relativamente pues, inaceptable? ¿Sí? ¿Qué es eso por lo que reemplazamos verdadero y falso los juicios axiológicos? ¿Cómo lo último no escuché? Ahí está. ¿Por qué estamos es decir, el valor verdadero y falso del juicio axiológico, ¿por qué lo estamos reemplazando? ¿Cuál es ese criterio universal o universalizable por el que estamos reemplazando los valores del juicio axiológico? Ok. A ver, sobre el primer punto que dices, yo estoy de acuerdo contigo en que es un enemigo fácil, pero yo de ninguna manera lo subestimaría. Y creo que eso es un error académico grave. Estamos viviendo una época de linchamientos mediáticos, cancelación de ideas. Tú lo dijiste, es un enemigo fácil teóricamente. Yo lo he escuchado en otros lugares. Pero ¿no es acaso la tendencia dominante ahora? O sea, yo tendría que tener cuidado con ello, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo y por eso es el objetivo de esta ponencia. Señalar precisamente las debilidades de este tipo de discursos que son fáciles. No sé si en Colombia serán diferentes las cosas, pero al menos en la academia mexicana son los juicios dominantes. Simplemente véanlo con la reforma judicial. Vean lo que dijeron de Luigi Ferrajoli cuando escribió 6 hojitas sobre la reforma judicial. Fue totalmente destrozado de Ferrajoli por un montón de críticos, que es un eurocéntrico, que es de lo peor, que no tiene nada que decir, que viene a imponernos su visión italiana del mundo. ¿Es fácil? Sí.
pero no por ello es un enemigo menor, ¿eh? Yo creo que incluso las ciencias sociales ahora están bajo el acoso de estos argumentos identitarios. Hay bastante bibliografía en Estados Unidos, en Alemania, sobre precisamente cómo el giro woke y identitario está erosionando el discurso crítico en la esfera pública. O sea, yo ahí sí tendría bastante cuidado en esa afirmación. Es enemigo fácil, sí, pero yo no creo que ahorita hablar sobre la racionalidad, las reglas del discurso, hablar sobre actos constativos en redes sociales y sus contradicciones, sea la tendencia más fácil, ¿eh? A mí me gusta pensar en los derechos humanos y el derecho también desde la esfera pública, no solamente, lo vuelvo a repetir, desde mi lugar académico, porque creo que no estamos haciendo algo para contrarrestar estos populismos. Digo, esa es una cuestión que se las dejo de tarea a ustedes, ¿eh? No sé cómo está la situación en Colombia. Tal vez en Colombia reina el debate público bien informado. Tal vez es como la República de Gargarela en Argentina, donde todos deliberan racionalmente porque todos vienen de una Ivy League. No, yo creo que tendríamos que tener bastante cuidado con eso, ¿eh? O sea, eh, la cultura de la censura precisamente es una cultura emotivista. Por eso yo le he dicho, estamos volviendo a un retorno de tesis emotivistas. En ese sentido, creo que es productivo confrontar esas tesis y no de ninguna manera desecharlas académicamente. Ah, bueno, es un discurso fácil. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste ahí, ¿eh? Pero es un discurso que está teniendo más fuerza que los cursos académicos tradicionales. No creo que ningún filósofo analítico tenga más rating que alguien que escribe en 240 caracteres, que la filosofía analítica fue hecha por hombres heteropatriarcales y todo ello. Habrá que tener cuidado. O sea, yo por eso creo que es importante señalar esas contradicciones y entiendo efectivamente, ¿no? El tema del universalismo siempre va a ser polémico, ¿no? Digo, me acuerdo, ¿no? Digo, muchos de ustedes hasta suenan un poco críticos, suenan como Hegel contra Kant, ¿no? Hegel le dio hasta con todo a Kant sobre el tema sobre el tema del imperativo categórico, su posibilidad de universalización, porque efectivamente es un tema problemático. Ahora, el tema de los juicios, ¿no? El tema de los juicios de verdad, pues sí, son juicios axiológicos que hacemos y se trata de buscar tal vez la mejor estrategia. Tal vez alguien podrá seguir los argumentos de la ética del discurso como una alternativa. No creo que haya un solo camino para hablar de una fundamentación de discursos axiológicos, ¿no? Yo creo que hay diversas alternativas. En mi caso, al menos por mi formación o de formación filosófica, como lo queramos ver, obviamente la ética del discurso representa una alternativa para señalar que a través de ciertas reglas del discurso se puede construir una respuesta correcta donde la sanción, más bien tenga la validez de un argumento dependa de la aceptación de ciertas reglas, entre las cuales, como lo veo, ¿no? Habermas señala, Apple también, que ciertos escépticos no tienen remedio más que aceptar al menos ciertas reglas y de esas reglas llegar a un resultado lo más adecuadamente correcto, independientemente de que hay otro tipo de alternativas discursivas que se pueden emplear. Es decir, me posiciono desde una posición que puede obviamente no ser suficiente para algunas personas. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu participación, por haber aceptado. Es un gusto escucharte. Tu libro de populismo punitivo no he podido leer una parte y la verdad es muy importante. También con tu discurso se entiende y me alegra mucho haberte tenido. Esperemos que nos veamos pronto por acá en Bogotá, México o allá en nuestro lugar de el europacentrismo, ¿no? ¡Claro! Un gusto de verdad, y esperemos seguir viéndonos en distintos eventos. No, yo estoy muy encantado con la oportunidad. Creo que es un debate abierto, es un debate difícil, obviamente. Hay muchas cuestiones que tengo que matizar a partir de sus comentarios. Eso me gustó mucho, ¿no? Sobre los actos de habla, sí, qué tipos de habla son los que van, obviamente. Matizar también mi posición, ¿no? O en ese sentido, tal vez hacer una bajón sobre la tesis del universalismo. Creo que son cuestiones que me interesan, obviamente, sobre todo de cara a que precisamente, creo que todos sabemos, ¿no? Que las tendencias académicas dominantes, aunque sean las más sencillas de criticar, son las que están teniendo más fuerza. Y de alguna otra manera, creo que ustedes y yo estamos en la misma sintonía, ¿no? Hay ciertas cuestiones, hay ciertos discursos académicos que están apoderando de la esfera pública. Y pues ahí, porque con lo que decía Jorge, yo creo que hay un malentendido. Digamos, Jorge creo que decía, hay unos discursos que son fáciles en el sentido argumentativo.
Es decir, que están Ah. mal construidos. Pero no Ok. quiere decir que como arma política sea un No, monstruo. claro. Es un Claro, monstruo. no, Jorge. Y Estoy es de más acuerdo con lo que dice peligroso, Jorge, además, o sea, porque está atado a la ignorancia y a personas que saben, que no son ignorantes, muy inteligentes, que saben manipular no, por al supuesto. ignorante por emociones. Pero eso no quiere decir que estemos en un momento emotivista en materia metaética, porque el emotivismo no necesariamente es irracional, ¿no? No. Claro. A mí uno de mis libros favoritos siempre fue el de Ética del Lenguaje de Stevenson, pero creo que muchas manipulaciones emotivistas son un problema. O sea, ese es el tema. No, estoy de acuerdo con la aclaración de lo de Carlos, ¿no? Yo también eso lo entendí. O sea, son discursos que se pueden desarmar, pero no, sí, son un problema terrible. Sobre todo en contextos en los cuales incluso el pensamiento crítico, incluso el pensamiento analítico están de capa caída, al menos en la esfera digital. Parece que solamente escribimos para 5 personas sobre el concepto de competencia. Oscar. Sí, ¿O me, tres? me parece, digamos, muy valioso, Alejandro, que sobre todo señalas la cantidad y el uso, que me parece muy saludable que lo hagas, el uso masivo de falacias, con la cual se trabaja en muchos ámbitos, parece que de las ciencias sociales. Me atrevería a decir que se usa mucho la falacia ad hominem personal, circunstancial, que es la que constantemente vemos en la desacreditación de otras ideas. Entonces, el hecho que se diga que alguien o es, no sé, de determinado país o determinada orientación Que estudió en sexual, Génova, que estudió en Génova y es analítico, desconectado, eurocéntrico. Ya, a ver, esos discursos, quieran o no, tienen un montón de fuerza, ¿eh? tiene mucha fuerza y son falacias, son argumentos inválidos que constantemente pretenden alegarse para debatir otros argumentos. Entonces, masivamente lo vemos en las redes, lo vemos en la academia y me parece muy saludable también tú que polemices porque esto nos desorienta realmente. Yo creo que todos queremos pensar los problemas sociopolíticos, pero si lo hacemos a partir de argumentos inválidos, creo que no vamos a ser tan No, claro. precisos en lo que queremos resolver. Entonces, en ese sentido, digamos, saludo y aplaudo, digamos, como tu manera de polemizar constantemente con estas tendencias. Claro, a ver, yo ahora en la universidad soy el eurocéntrico del departamento de Derecho, y qué bueno que ustedes, que no veces no están ahí, ¿no? También serían parte de mi grupo de cancelados. Es decir, tenemos que analizar, y agradezco mucho los comentarios, ¿no? Me los llevo para pensar muy bien estas cuestiones sobre cómo pulir nuestros argumentos. Y efectivamente no ser descuidados en ciertas cuestiones, se trata de pulir para precisamente contrarrestar ciertos discursos. Yo creo que a veces sí nos corresponde meternos más en la esfera pública. Pero bueno, eso no es una pretensión universalista ni nada, es simplemente una idea ahí sobre la que tendremos que pensar después. Alejandro, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Claro. Soy Francisco, soy de acá de la Guamas, Capozalco. Ok, aquí hay siempre una cuestión que me ha causado, sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, 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 bueno, hay una cuestión, digamos, más, sobre todo de fundamentación teórica que siempre me ha causado ruido, a ver cómo tú lo puedes ver esto, sobre todo esta cuestión del relativismo. Particularmente en la historia de la filosofía analítica, estamos hablando de la primera generación. Hubo algunos pocos años donde la filosofía analítica se planteó en todas sus vertientes, ¿no? Filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera, se planteó desde una perspectiva empirista, ¿ok? O sea, una primera pregunta es, ¿cuál es esta relación entre el empirismo y el relativismo? ¿Por qué? Porque sucede algo muy particular dentro de la historia de la filosofía. Ya como se lleva, por ejemplo, en las escuelas de filosofía, que es lo siguiente, la concepción empirista prácticamente se dejó a un lado ya, estamos hablando de la década de los 50 del siglo pasado. O sea, esta idea, por ejemplo, de el, propiamente el emotivismo al estilo Stevenson, etcétera, etcétera, esta idea claro. de la prohibición de la falacia naturalista, esta dicotomía, digo, que después se volvió en dualismo metafísico entre hechos y valores,
¿no? Ya cuando viene, por ejemplo, dentro de las primeras críticas al empirismo, ¿no? Estoy hablando de Quine, de Sellars, Wine, de Davidson, celos. por supuesto, ¿no? Que ya ahora sí que son las últimas patadas de ahogado dentro del empirismo, pero posteriormente los filósofos, digamos, post-wittgensteinianos, post-sostinianos, todo lo que después fue la teoría de los actos de habla, etcétera, etcétera, precisamente lo que hicieron fue que negaron ya todas esas distinciones que todavía parece que en un sector del positivismo jurídico actual todavía están presentes, ¿no? Una cosa es hablar de hechos y que los hechos se van a manifestar o vamos a Claro, poderlos discutir a través de ciertos enunciados de hecho o juicios fácticos, los cuales pueden estar sometidos a un tipo de valoración que sería la verdad y la falsedad. Y después nos quedan las demás cosas, ¿no? Por ejemplo, siempre que hablamos de enjuiciamiento moral o enjuiciamiento estético, etcétera, etcétera, distinciones que después de los años 50 y los 60 ya no se sostienen. O sea, yo nada más he visto a los abogados que siguen sosteniendo las mismas distinciones. En filosofía son cuestiones que se dejaron hace décadas, ¿no? Y se pueden mencionar los ejemplos, los grandes filósofos que vienen a partir de la década de los 50, de los 60, es gente que ya no sostiene, pero para nada este tipo de cosas. Pero bueno, independientemente de que la filosofía analítica del derecho se siga sosteniendo sobre cuestiones de filosofía, digamos, del lenguaje antes de las guerras mundiales, ¿ok? Ese es otro problema. Aquí más bien la pregunta va en el siguiente sentido. ¿Cómo tú vinculas esa situación del empirismo, ajá. que prácticamente ya no se sigue dentro de la filosofía contemporánea, con esta cuestión del relativismo? O sea, si hay una relación entre el empirismo o el relativismo, o estamos hablando de cosas que tienen raíces distintas. O sea, en otras palabras, lo posmoderno se puede, vamos a hablarlo en el contexto mexicano, ¿no? No sabemos si estamos ante empiristas o ante posmodernos, pues, aunque las conclusiones parezcan ser exactamente las mismas. Así es, así es, así es. No, a ver, para quienes no conocen a Francisco Castillejos, él es un colega del Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, es un excelente catedrático, muy formado en filosofía analítica, y pues obviamente, Francisco, querido, yo creo que esto podría incluso motivar a que en alguna sesión nuestros colegas del seminario te invitasen para que dieras tu opinión de vista sobre la filosofía analítica, que obviamente tienes una comprensión actualizada de la filosofía analítica y tienes una serie de presupuestos que van a ser bastante polémicos con los colegas acá. Sí, efectivamente, o sea, hay unas cuestiones que yo también comparto, o sea, un Brandom actualmente no sostendría las mismas tesis de antes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Creo que hay otro tipo de discusiones actuales en la filosofía analítica que tú conoces bien y que, bueno, claro que tienen referencia con esta apelación a estos criterios empiristas que, pues, simplemente creo que a veces están un poco desactualizados. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Tenemos que ya dar cierre al, Sí, al ya tenemos que seminario, irnos. pero ojalá tengamos otra oportunidad para alargarnos y con otro tema de discusión. Y bueno, acá siempre serás bienvenido en el seminario de Teoría Gracias. Jurídica y Filosofía del Derecho Luis Villarborda, y también a tus colegas también bienvenidos para discutir. Tenemos Tenemos en Castillejos a alguien que puede polemizar mucho también, ¿eh? Así que creo que será bienvenidísimos. divertido. Bienvenidísimos. Un abrazo, Alejandro, muchas gracias y gracias a todos los partícipes. El próximo seminario es el 14 de noviembre a cargo de Jorge Rodríguez, que hablará acerca de corrección interpretativa. Entonces, los esperamos y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por la invitación.